sin duda la noticia del día. La jueza, o la imagen, mejor dicho, la jueza de la Audiencia Nacional ha enviado a prisión al exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y 8 de los exconsejeros del Ejecutivo catalán. La magistrada considera que existe riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de ocultación de pruebas. Muy buenas noches y bienvenidos al Gat al Agua. Evidentemente es la noticia de la jornada. De ello vamos a hablar en las próximas 2 horas. No solo de lo que ha ocurrido hoy, de los fundamentos que hay para que la jueza haya tomado esta decisión, sino de las consecuencias que esto puede tener. Atención, hay unas elecciones planteadas el próximo 21 de diciembre. Carles Puigdemont, el expresidente catalán, sigue huido en Bruselas, así que hay mucho que analizar. Audiencia Nacional, Patricia Tenorio, de los 9... Los 7 varones van a pasar la noche en la prisión de Extremera. Las 2 exconsejeras lo van a hacer en Alcalá Meco. ¿No es así? Muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Pues eso es, y en un principio pensábamos que estos exmiembros del Gobierno iban a ir a unas 5 diferentes cárceles de la Comunidad de Madrid, como Valdemoro, Navalcarnero, Aranjuez. Al final no ha sido así. Se ha escogido la cárcel de Extremera y de Alcalá Meco para ellos. Pero quédense porque en unos minutos les vamos a contar todos los detalles de lo que ha dictaminado la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, en unos minutos. Muchísimas gracias, Patricia. Las reacciones del independentismo no se han hecho esperar. Hablan de ataque al pueblo de Cataluña en general, del fin de la revolución de las sonrisas y, entre lágrimas, piden movilizaciones ciudadanas. Escuchamos. Que una acció d'aquest tipus tindrà resposta. Potser també clarament en un dia com avui amb tota la calma i serenor, però potser també hem de dir que s'ha acabat la revolució dels somriures. Estic convençuda que no ens rendirem. Nosaltres no ho farem. Lluitarem fins al final. Fins al final. Fins al final. No he acabat. Lluitarem fins al final perquè tenim tot el dret del món a viure en un país més just, més digne i més lliure. Bueno, ya les anuncio que va a ser un programa difícil, complicado, para esta casa que tiene tantos vínculos con Cataluña, también para un servidor que también los tiene de manera personal. La situación que se vive ahí no es fácil y por ello vamos a intentar dar los máximos puntos de vista. Ya saben que Intereconomía siempre ha sido fiel en los últimos años de que aquí lo primero es cumplir la ley. Y ha habido algunos que durante muchos años no la han cumplido. En primer lugar, los separatistas no pueden pretender dar un golpe de Estado, como han hecho en los 2 últimos años, y que el Estado no actúe. Aquí, hoy, está la respuesta del Estado de Derecho, conforme a la ley. La jueza ha sido clara y contundente. En un auto de 16 páginas considera lo siguiente, que el gobierno catalán, cesado, ha buscado desde el comienzo un conflicto democrático de amplio apoyo ciudadano, orientado, ojo, a generar inestabilidad política y económica para forzar al Estado a aceptar la negociación de la separación o, en su defecto, un referéndum. Asegura también la juez Lamela que los imputados iban encaminados, su acción, junto a la ANC y a Òmnium, a crear en la ciudadanía un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas y los poderes del Estado para propiciar y justificar la desobediencia de la sociedad hacia las órdenes del Estado. Esta desobediencia y de resistencia se ha hecho ocupando carreteras, dice la jueza, calles, edificios públicos y sometiendo a los agentes de la autoridad, es decir, la policía y la Guardia Civil, a un incesante acoso. Considera la magistrada también que la planificación y organización de la convocatoria de la celebración del referéndum del 1 de octubre fueron financiadas con fondos públicos, es decir, con dinero de todos los catalanes. Así, aquí se describe, por tanto, el delito de malversación. Por cierto, que el presidente cesado Carles Puigdemont, desde su refugio Legios de España en Bruselas, ha asegurado que es un golpe de represión inaceptable en pleno siglo XXI. Se sigue considerando el presidente legítimo de Cataluña, con lo que pide la liberación de todos los exconsejeros. Lo que hace es optar por la violencia policial, como ya vimos el 1 de octubre, y por los encarcelamientos. Y apuesta por la vía de la represión. Este hecho es un golpe contra las elecciones del próximo 21 de diciembre. Y lo dice un presidente que no ha tenido la valentía de venir a declarar a Madrid. Y este hecho ha supuesto que la jueza Lamela considere su fuga y no comparecencia como un, digamos, acicate para que los otros miembros del gobierno catalán pudieran hacer lo mismo, es decir, huir, fugarse. Con lo cual, en parte, la huida de Puigdemont ha hecho que sus compañeros de gobierno estén esta noche y duerman en la cárcel. De momento, hasta ahora, nadie del gobierno ha dicho nada. Los candidatos de PP y de Ciudadanos a las elecciones autonómicas dicen respetar las decisiones judiciales.
Vamos a ver, es una decisión importante, pero nosotros siempre hemos dicho que respetamos la decisión de los jueces, el ámbito de la justicia es paralelo y no se cruza en ningún momento con las decisiones políticas. Nosotros respetamos las decisiones judiciales, creemos que los jueces tienen que aplicar la ley y los políticos tenemos que hacer política. Y las peleas entre amigos, entre familiares, entre compañeros de trabajo son ya insoportables, por no hablar de la huida de empresas y de los problemas económicos. Así que vamos a aprovechar el 21 de diciembre para volver a la normalidad y para que no volvamos a ser noticia a nivel internacional. Que no les quepa duda de que estas decisiones judiciales van a marcar la campaña electoral de los comicios del próximo 21 de diciembre. Va a ser una constante. El calendario electoral lo marca el calendario judicial. Veremos a quién beneficia y a quién perjudica. Nos lo vamos a preguntar esta noche. Les presento a la mesa que nos acompaña. Está con nosotros Jorge Campos, a quien ya saludamos. Jorge, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en El Gato. Muchas gracias. Esta semana no nos ha traído ninguna vianda de tierras baleares. Estoy muy impactado con las noticias que están sucediendo y no me ha dado tiempo. Pero prometo que en la próxima ya tengo algo preparado, además de unos buenos amigos menorquines. ¿Puedo sugerir algo? Siempre Alejo, por supuesto. quiero lo que quiera. Oye, una ensaimada. Pero la mía, por favor, rellena de cabello de ángel. De cabello de ángel, sí. Tomamos nota. Alejo ya quiere su parte, ya está ¿no? Oye, remando para casa. No, si esto sugiera muy bien. Bueno, porque Alejo ya las ha probado. Carlos Verbel, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. El auto de la jueza, más allá de... está muy bien fundamentado. A ver, el auto es un refrito, iba a decir, una repetición del auto de imputación que a su vez está basado en la querella de la Fiscalía. Entonces, bueno, lo que te dice es que ha habido una conspiración en toda regla desde el principio hasta ahora y siguiendo los pasos de aquel informe que hablamos en su momento, en Focats, que pillaron en la casa de José María Llobet Lladó, que era el segundo a bordo de Oriol. Te dice, es que lo han seguido, por lo tanto, es que verde y con asas. Gracias por estar con nosotros, Carlos. Julio Llenar, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Te ha sorprendido la decisión de la jueza? Pues si quieres que te diga la verdad, no excesivamente. Quiero decir, si confiamos en el Estado de Derecho y confiamos en lo que veíamos viendo, en lo que había presentado también el fiscal y en la línea que se estaba siguiendo a nivel judicial, no es de sorpresa la decisión que se ha tomado. Jordi Cañas, recién llegado de Barcelona, buenas noches, buena nit. Buenas noches. Esto inevitablemente va a marcar la campaña electoral, las decisiones judiciales de aquí a diciembre. Sí, inevitablemente las va a marcar. Y otra cosa es que pensemos que en un Estado de Derecho la justicia tiene sus ritmos y la política los suyos. Y que, desgraciadamente, motivado por una actitud delictiva de un gobierno golpista, pues hemos llegado a esta situación. Pero bueno, es inevitable, influirá. Pero los que defendemos la división de poderes tenemos que respetarlo. Antonio Miguel Carmona, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? El Estado de Derecho, ante quien incumple la ley, actúa. Sin lugar a dudas, la pregunta es ajustada a derecho? No podría ser de otra manera, no sería yo quien, que soy economista, para discutir a la jueza Damela que es ajustada a derecho. ¿Demuestra la independencia del Poder Judicial? Sin lugar a dudas, demuestra la independencia del Poder Judicial. Desde mi punto de vista, a quien mete en la cárcel a los 8 consejeros y a Oriol Junqueras es Puigdemont, por estar en Bélgica, estar huido, incita a que la Mela tenga como prueba de la capacidad que pueden tener de huir, que ya se fueron algunos y que además Puigdemont está fuera. Ahora bien, es una pésima noticia para los constitucionalistas de cara al 21 de diciembre. Yo creo que luego no es una pésima noticia electoral, política, para afrontar las elecciones del 21 de diciembre. Don Alejo Vialcuadras, buenas noches. Buenas noches. ¿Comparte que es una mala noticia de cara a los constitucionalistas del 21 de diciembre? No. Yo creo que en un Estado de Derecho, cuando hay una serie de personas que cometen un delito flagrante a los ojos de todo el mundo, de forma reiterada, contumaz y, en fin, absolutamente fuera de la ley, la justicia actúa. Entonces, claro, es que ¿alguien puede pretender que se pueda hacer eso sin que en un Estado de Derecho el juez al que corresponde el caso tome medidas? Es que yo no sé de qué nos asombramos. Aquí lo que hay es una gran confusión conceptual, deliberada en unos casos y en otros fruto solamente de la
ignorancia enciclopédica de algunos. No lo explique todavía. Esto es un breve titular. No entremos todavía en materia, que si no, nos vamos a quemar todas las naves antes de siquiera iniciar el programa. Gracias, Alejo. Gracias a los 6 por estar esta noche con nosotros. ¿Cómo pueden participar? Lo pueden hacer como siempre, como cada día, enviando sus WhatsApp, sus comentarios, sus críticas, sus preguntas al 670-03-45-43, 670-03-45-43. También nos pueden seguir a través de nuestra cuenta en Twitter, @gato_directo, o también nos pueden ver en directo en nuestro canal de YouTube, Intereconomía TV. Pueden vernos en directo en este canal, pueden comentar el programa también a través de esta red social y mañana ver los mejores momentos, las mejores discusiones del programa o ver el programa en su integridad si es que hoy, por ejemplo, tiene alguna cena o algún compromiso ineludible que le impida seguirnos. Tiempo. A ver si en un día como hoy Alfredo Urdaci ha sido capaz de ver la sátira, el humor a la jornada que nos deja este jueves. Con la contundencia de un auto judicial frío y seco, la secesión ha comprobado que sus caminos conducen a la prisión o, en el mejor de los casos, a un hotel en Bélgica donde el huésped espera aburrido a los agentes de la Interpol. El auto recoge los detalles de la organización minuciosa de un plan para triturar la legalidad constitucional y hacer añicos el estatuto. Un plan en el que los encarcelados se valieron de sus cargos públicos para conducir la autonomía hacia una república independiente. El auto ha despertado la indignación entre los separatistas. No esperábamos que lo celebraran. Pero al ruido seguirá la prudencia porque todos piensan ya en sobrevivir y en la batalla política del 21 de diciembre cuando se contarán los votos en 2 contenedores, uno para la secesión, el otro para la unión. Por eso Colau dice que solo reconoce como legítimo a Puigdemont, expresidente en busca y captura. Suponemos que la alcaldesa irá mañana a Bélgica a despachar con él y de paso comprar chocolates. ¿Y Podemos? Podemos sigue cavando su tumba. Dice Iglesias que se avergüenza de que haya presos políticos. Lo dice Pablo, que es un sibarita de las purgas, uno que si gobernara convertiría a España en una checa para reeducar a usted, pequeño burgués. Podemos abrazado a la secesión. Nunca imaginamos que la crisis catalana nos trajera semejante regalo. Con un saludo lleno de calor para los espectadores del Gato. Les presentamos el reloj homenaje a los GRS de la Guardia Civil, una edición exclusiva y limitada con el emblema de la Guardia Civil grabado en la esfera y en la parte trasera su lema: el honor es mi divisa. Un impresionante cronógrafo de cuarzo de alta precisión diseñado por los GRS para ser operativo en su día a día. Disfrute de este impresionante y robusto reloj, homenaje a los GRS, duro y resistente como ellos, y sienta en su muñeca toda la admiración del pueblo español a la Guardia Civil. Llame ahora mismo a publi.com 902 180 190 y recíbalo en 24 horas con regalo de una segunda correa de piel negra combinada con el verde característico de la Guardia Civil junto a su certificado de autenticidad. Páguelo como quiera, contra reembolso, con tarjeta de crédito o en cómodas cuotas mensuales. Llame ahora al 902 180 190 o publi.com. Pasan 16 minutos de las 10 de la noche en una jornada que desde luego va a marcar un antes y un después, porque por primera vez de alguna manera el nacionalismo catalán, tan impune a lo que son las sentencias judiciales, a lo que es la ley, que se han saltado a la torera durante tantos y tantos años, hoy están experimentando lo que es que quien incumple la ley la paga de alguna manera. Prueba de ello es el auto que ha publicado hoy la jueza de la Audiencia Nacional, la magistrada Lamela, donde ha decretado que Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalitat, y 8 de los exconsejeros del gobierno catalán ingresen en prisión preventiva, provisional, de alguna manera, sin fianza. Ahí vemos a los que de alguna manera están afectados. Oriol Junqueras, el exconsejero también de Asuntos Internacionales, Raúl Romeva, Jordi Turull, que era el portavoz, Josep Rull, Meritxell Borràs, Joaquim Forn. Estos dos últimos, o los últimos por lo menos, estaban junto con Dolors Bassa, venían de Bruselas, de esa huida que ha hecho el presidente Puigdemont. También Carles Mundó y Santi Vila, con una salvedad, que Santi Vila, que como saben dimitió el jueves antes de que se proclamase la independencia de Cataluña en el Parlamento Regional, le han decretado una prisión provisional bajo fianza de 50.000 euros, que si mañana la paga no tendrá que dormir en la cárcel, pero esta noche sí que va a pasar esta noche en
en prisión. Vámonos hasta la Audiencia Nacional. Decisión de la jueza Lamela. Patricia Tenorio, muy buenas noches. Algunos ha sorprendido, algunas no. Explícanoslas. Buenas noches de nuevo, Gonzalo. Y es que el Estado ha dado hoy la respuesta más dura a ese proceso separatista catalán. La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha enviado a prisión incondicional al ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y a otros 7 exconsellers del Gobierno por delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos en todo lo que concierne a ese proceso catalán separatista, esa declaración unilateral de independencia. Y en un principio, fuentes judiciales, penitenciarias, aseguraban que iban a distribuir a estos exconsellers por diferentes centros penitenciarios de Madrid, como Navalcarnero, Aranjuez. Finalmente, han escogido la cárcel de Extremera para llevar a los hombres, concretamente a Jordi Turull, Josep Rull, Raúl Romeva, Carles Mundó y Joaquín Forni, a las mujeres a la cárcel de Alcalá Meco, a Meritxell Borràs y Dolors Bassa. Y es que la juez Lamela, a petición de la Fiscalía, ha hecho una excepción con esto de llevar a los exconsellers a prisión incondicional con Santi Vila, del sector moderado del PDeCAT, y que dimitió, como bien acabas de decir, en la víspera de esa declaración unilateral de independencia. Y el abogado de Santi Vila ha dicho que no será hasta mañana viernes cuando entregue esa fianza impuesta de 50.000 euros, con lo que esta noche la pasará en prisión y, según su abogado, por solidaridad con sus excompañeros. Muchísimas gracias, Patricia. En cuanto haya más novedades también al respecto, te preguntaremos sobre también qué pasa con Carles Puigdemont, cómo se ha tomado la Audiencia Nacional el hecho de que no haya comparecido. Estaba citado para hoy también a las 9 de la mañana. Veremos si se ha, divulgado esa euroorden para que vuelva a nuestro país, o a lo mejor se espera, porque como los días de citación eran hoy y mañana. Bueno, en fin, en los próximos minutos nos lo cuentas. Por cierto, Puigdemont, vámonos a las valoraciones que ha hecho hoy de las declaraciones de sus excompañeros de gobierno y cómo ha valorado desde Bruselas, calentito, bien vestido. Él va a dormir probablemente en un hotel, con un edredón, sábanas limpias. Puigdemont decía esto sobre la prisión preventiva a sus excompañeros de gobierno. És un molt greu error. Es un gravísimo error. A la democràcia. Es un atentado contra la democracia. Empresonar dirigents polítics. Encarcelar a dirigentes políticos por haber cumplido con el compromiso electoral y con el compromiso concreto delante del Parlamento, amb un ampli suport ciutadà al darrere, és un acte que trenca els principis rompe los principios básicos de la democracia. El que fa és optar por la violencia policial, ya lo vimos el 1 de octubre, y por los encarcelamientos, y apuesta por la vía de la represión. Este hecho es un golpe contra las elecciones del próximo 21 de diciembre. Como presidente del gobierno legítimo de Cataluña, salido de las urnas de septiembre del 15, pido la liberación de los consejeros y del presidente. Nos espera una campaña larga. La furia contra el Estado español ha actuado contra aquello que nos ha hecho una bella nación de Europa. És desbocada. Es desbocada. Entre barrotes, el gobierno legítimo de Cataluña es infinitamente más digno que sus empresonadors. Visca Catalunya. Que sus encarceladores. Visca Cataluña. Palabras de Puigdemont esta misma tarde, en cuanto se ha conocido ese auto de la juez Lamela que ha decretado prisión provisional sin fianza para Oriol Junqueras, 7 de sus exconsejeros, y prisión provisional, confianza para Santi Vila, el que dicen que es el moderado, el que está llamado a encabezar a la nueva convergencia democrática, que ya veremos cuál está siendo el papel de Santi Vila y si está moderado, como dicen. Venga, primera valoración, verbal. La jueza Lamela, en primer lugar, es una jueza de las que se puede decir independiente, que no es sospechosa de nada, ¿no? Cuando me preguntaste sobre Carmen Lamela, yo siempre ya la conozco, hace 20 años, es una jueza muy profesional. En su momento trabajó como asesora con el Ministerio de Caamaño, pero eso no quiere decir que reciba ningún tipo de orden de política de ningún tipo. Es decir, ella ha sido libre para tomar justamente la decisión de encarcelar al ex vicepresidente y a los exconsejeros. Es decir, que nadie piense que Lamela aquí ha jugado a hacerle el caldo gordo a ningún partido político ni nada por el estilo. Es una expresión clara y concisa de cómo funciona la rama judicial del Estado. Y ella, como Poder Judicial, ha visto las pruebas, ha preguntado. Recordemos que ninguno de los imputados
solamente ha respondido al abogado defensor y visto lo visto, ha visto que hay suficientes pruebas y los ha mandado a la cárcel. Es decir, así es como funciona el Poder Judicial aquí, así es como no funciona el Poder Judicial, que de acuerdo con la ley de transitoriedad querían imponer en Cataluña. Vila un sí Poder que ha Judicial controlado por el Ejecutivo. ¿No? O sea, Villa sí que ha estado declarando 45 minutos. Sí, o sea, Villa es el único que ha declarado. Y ha contestado a todos. Y ha respondido a todos, pero el resto no. Entonces, es un ejemplo, yo es que mirando la ley de transitoriedad, esta famosa que hicieron ellos, y viendo el Poder Judicial que ellos estaban planteando, los separatistas, claro, es una poder judicial ni nada por el estilo. Era un país populista y controlado por el Ejecutivo. Había desaparecido el Poder Judicial, la independencia no existía. La prueba de que sí existe el Poder Judicial en España es que, hablando con vosotros antes fuera de cámaras y demás, algunos me decíais, esto es muy malo, igual que tú, me decías que esto es muy malo para la política y para las elecciones del 21 de diciembre. Bueno, esto es lo que hay. El Poder Judicial es independiente, por lo tanto, esto es una expresión de la independencia del Poder Judicial, no hay más. Pero yo puedo hacerte una pregunta como desconocedor del Poder Judicial que tú bien conoces. La primera es, ¿por qué la sentencia es colectiva? Perdón, el auto es colectivo. Es decir, en el auto dice, atendiendo a las circunstancias concretas y personales de los imputados, y se cita una sentencia del Tribunal Supremo, la he notado aquí, 37/1996, pero es que no atiende a las circunstancias personales, sino que, quiero decir, que probablemente en el debate de hoy habrá cosas más interesantes políticas que debatir, si nos conviene o no para el 21 de diciembre, pero ¿por qué es colectiva? ¿Por qué se juzga en vez de 1 a 1? Y si tú lees el relato que ella hace, de cómo es el relato de una conspiración, que dice que empezó hace 2 años, cuando estos señores ganan las elecciones y dicen, vamos a hacer esto, esto y esto, y vamos a llegar a la declaración de independencia. Ella te enfoca, te analiza con respecto al documento Enfocats, aquel que encontraron en la casa de Llobé, te analiza lo que ha pasado después y te dice, es que está clavado. Por lo tanto, todos son en la misma medida supuestamente culpables de este proceso. ¿Y todos tienen en la misma medida los mismos riesgos? Responsabilidad, sí. Los mismos riesgos de fuga por cuestiones de renta personal. A ver, aquí el tema de, en mi opinión, el tema de Puigdemont en Bruselas ha hecho un daño terrible. Si Puigdemont hubiera venido aquí a declarar, posiblemente, mi opinión, posiblemente estos no estarían durmiendo en la cárcel. Pero cuando ha huido y se monta la historia de que España es una dictadura. Y algunos de ellos estaban fuera. Claro. Bueno, vamos a ver. Esa es la historia. Verbel, la prisión preventiva. Está claro que cuáles son los motivos para haberles dado prisión preventiva, por qué a Santi se le da bajo una fianza de 50.000 euros y al resto no se le pone una fianza. ¿Cuáles son los criterios de la jueza? Para una prisión preventiva hay 3 condiciones. Una es el riesgo de fuga, la reiteración delictiva y la destrucción de pruebas. En este caso, mi opinión es que es el riesgo de fuga. Además, dice muy claramente en el auto la jueza, la magistrada Lamela, que todos ellos tienen capacidad económica para marcharse fuera de España y para vivir fuera de España. Lo dice claramente al final del auto. Por lo tanto, se da esas 3 condiciones. Y luego la gravedad de los hechos, que estamos hablando de algo tan gordo como es provocar la ruptura de una parte de España de forma ilegal completamente. Es decir, se han saltado todas los topes que podían existir. Entonces, bueno, ella ha respondido como responde cualquier juez que fuera medianamente razonable, sin tener en cuenta lo que ocurre en Cataluña, ni las presiones políticas, nada por el estilo. Ella ha sido libre para tomar esta decisión. Bueno, enseguida vamos a analizar, porque les hemos preparado, hemos desgranado este auto de 18 páginas, porque creo que merece la pena, porque es interesantísimo lo que aquí se dice, porque en este auto, como decía antes Verbel, se desgrana casi minuto a minuto, día a día, lo que ha ocurrido desde las elecciones de septiembre del año 2015 hasta donde estamos, cómo se ha urdido, cómo se ha preparado este golpe de Estado de todo el gobierno de la Generalitat con sus reuniones periódicas, que aquí dice, por eso contesto a lo que decía Antonio Miguel, porque decía que en las reuniones semanales de todo el gobierno se sabía se iba actualizando como el día a día de cómo se estaba dando el golpe, en connivencia con ANC, con Òmnium Cultural. Es interesantísimo lo que dice y esto va a dar paso a lo que va a ser la instrucción. Pero antes me gustaría las palabras de Puigdemont. ¿Qué os ha parecido las palabras de Puigdemont? ¿Qué os parece que siga estando en Bruselas, que no dé la cara, que busque esa internacionalización del conflicto, que dice que no busca
digamos, alguien para pedir asilo. Ojo su abogado. Esto es lo que decía esta tarde, hoy, su abogado al respecto y preguntado sobre qué hace ahí Puigdemont. Sensación de gran indefensión. Ha sido una cosa insólita. En mis 33 años de ejercicio profesional yo nunca había sentido esta sensación de indefensión. Habíamos presentado un escrito pidiendo el aplazamiento de las declaraciones. Pensad que la querella la conocimos a través de los medios el martes por la tarde, todo lo cual se traduce en que solo hemos tenido 2 horas, no llega a 3 horas, para poder preparar la estrategia de la defensa. ¿Verbel? Hoy me contaban concretamente Alonso Cuevillas, que ha sido decano del Colegio de Abogados, es conocido civilista, no es penalista. Entonces me estaban diciendo cómo es posible que haya contratado Puigdemont a una persona que no tiene la experiencia que puede tener cualquier otro buen abogado penalista para defenderle en esto. Con lo cual, y ahora que salga con estas, están todos perplejos en el mundo de la abogacía. Perplejos, ¿no? Bueno, enseguida empiezan a hablar los analistas, hacemos una brevísima pausa de publicidad y entramos en materia. Venga. Pasan 32 minutos de las 10 de la noche. Aquí seguimos. Antes de analizar lo que ha sido este auto, las consecuencias que puede tener, los fundamentos jurídicos de la jueza Lamela para enviar a prisión incondicional a Oriol Junqueras y a 8 de los exconsejeros del gobierno. Vamos a analizar lo que han sido la reacción de Carles Puigdemont, del expresidente de la Generalitat, que Alejo se sigue considerando el presidente legítimo y como tal exige, ojo, al gobierno y a las autoridades españoles que liberen a todos los presos políticos. ¿Qué te ha parecido la respuesta de Puigdemont? Lo que pasa es que aquí hay 2 planos distintos, ¿no? 2 planos paralelos que, en fin, los acontecimientos transcurren en los distintos planos. Y eso crea una sensación de una cierta irrealidad, ¿no? Hay un plano que es el plano político. En el plano político he de decir que el gobierno de la nación, con el golpe de Estado que ha sido preparado de manera cuidadosa, contumaz y detallada y a la vista de todo el mundo durante mucho tiempo, y por cierto financiado por el propio Estado español, ha sido de una paciencia absolutamente franciscana. Es decir, sorprende. El propio presidente del gobierno, en un acto de sinceridad que no le honra, dijo, es que me van a obligar a hacer lo que no quiero hacer. O sea, no lo puede expresar con mayor claridad. Pero claro, mientras en el plano político se combinaba la desfachatez, la agresividad y la contumacia de los golpistas con la pasividad, la pusilanimidad y las vacilaciones del gobierno, en el plano judicial la máquina iba moviéndose a su ritmo y de acuerdo con sus propias reglas, que por supuesto, aunque a veces se puede producir contaminación política, pero básicamente va de forma independiente, como corresponde a la separación de poderes, a su propio ritmo y con sus propias reglas. Y ha llegado un momento en que el gobierno no ha tenido más remedio en contra de sus deseos que aplicar el 155, porque ya se había declarado la República Independiente de Cataluña en sede parlamentaria. Es decir, que incluso Rajoy tuvo que hacer algo. Y claro, en el momento que pasó eso, el plano judicial entra a actuar y hace lo que es absolutamente lógico. Un agente que de forma pública, notoria y flagrante ha cometido los delitos de rebelión, presuntamente, rebelión,
sedición, prevaricación, malversación y desobediencia, pues la juez sigue el manual. Código penal. No. Ley de procesamiento, tal. Y aplica la ley. Aplica la ley. El auto es riguroso, detallado, objetivo, contundente, demoledor. Entendible. Además, es de una claridad meridiana. Cualquiera lo puede entender, menos Pablo Iglesias. O sea, todo... Íñigo Errejón. ¿Eh? Íñigo Errejón. No estoy de acuerdo. Entonces, el auto es impecable, fíjate lo que te digo, impecable. La descripción de los delitos es absolutamente irrebatible. Lo que hay que preguntar... Entonces, ¿ella qué hace? Dice, a ver, los delitos presuntos son de una gravedad y de una evidencia absolutamente innegable, y además existe riesgo de fuga porque la mitad están en Bruselas, existe capacidad de ocultación de pruebas porque tienen toda la administración absolutamente infectada de topos que pueden hacerlo si ellos están libres y pueden mover los hilos, y naturalmente, pues escucha, si hay riesgo de fuga, si hay riesgo de ocultación de pruebas, pues ella decreta lo que hay que decretar, que es la prisión preventiva. Y entonces se fabrica la gran mentira: presos políticos. No son presos políticos. No hay un automatismo. Son presuntos ya no son políticos, de hecho. Son presuntos delincuentes a los que un juez independiente ha dictado, como hacen siempre en estos casos, prisión preventiva. Pero lo que hay que preguntarse... Más opiniones, venga. Lo que hay que preguntarse es, siendo esto tan evidente, cómo hemos tardado tanto, ¿verdad?, en llegar aquí, ¿no? Esta pregunta solo al gobierno de la nación. Porque la jueza, es verdad que en el note, que yo también considero que es impecable, hace referencia a los 2 últimos años, pero realmente estamos en un procedimiento que se inició el 9 de noviembre. Hace 37. Pero sobre todo, y a partir, y perfectamente diseñado desde el 9 de noviembre de 2012. Ahí ya dijeron exactamente, señores, vamos a hacer esto y vamos a llegar... ¿no? Del 14 a lo fue, ¿no? que El referéndum. 2012, ¿no? No, yo creo que fue en el 14. Bueno, da igual. Sí, hace 5, 3 o 4 años. Pero nos están diciendo que iban a llegar a esto con mucha antelación. Lo que hay que preguntarse es cómo es posible que no se haya reaccionado antes y tengamos que sufrir ahora pues el papelito esperpéntico del señor Puigdemont por ahí dando rueda de prensa en Bruselas y tal. O sea, yo lo que creo es que, además, os veo algunos, y sobre todo algunos políticos, compungidos, ¿no? Es que yo creo que nos hemos acostumbrado tanto a que el nacionalismo esté al margen de la ley durante tantos años, que ahora que por fin se cumple, encontramos una juez que hace un relato perfecto de los hechos y aplica la ley y les mete prisión preventiva, ahora estamos todos, ojo, ¿qué pasa? Bueno, pues lo que pasa es algo que tendría que haber pasado hace muchos años en otros países. Y no es llegar a este punto en el que hemos llegado, donde nos parece ya normal lo que era completamente anormal, y unos señores que estaban pasándose por el forro todo tipo de ordenamiento jurídico, sentencias de Tribunal Supremo, de Constitucional, la Constitución, y además te lo decían a la cara, decían, oiga, no, es que no vamos a cumplir con la ley. Nos da igual, estamos al margen. Y además, vamos a hacer esto, esto y esto. Y nadie hacía nada. Y efectivamente, Alejo ha dicho... ya no solo al margen del Poder Judicial, no caigamos en la trampa de decir es el Estado el que está haciendo esto, no, ojo, hay que concretar, es el Poder Judicial el que está encarcelando a estos señores, pero al margen del Poder Judicial. Alejo se refería a la aplicación del artículo 155. Efectivamente, pero es que, habiéndose cometido ya el 1 de octubre, el golpe de Estado ya en práctico, el Gobierno seguía negociando, intentaba llegar a acuerdos ya habiéndose producido. Con lo cual ha sido... Incluso en las últimas horas. Es más... Las últimas horas se le decía a Puigdemont, convoca elecciones. Y permitidme, yo creo que a día de hoy, con lo que ha pasado hoy, creo que gran parte del Gobierno, empezando por Mariano Rajoy, no le ha gustado nada esto. Porque yo creo que esto se le escapa a sus planes de lo que tenían ya pactado y perfectamente ya ordenado, ¿eh? Sí. Venga, Julio, Miguel. Sí, unos puntos, ¿no? El primero es que en España la separación de poderes es un hecho, por mucho que los separatistas y los de gente de Podemos insisten que no, ¿no? A ellos les gustaría que no fuera así. Las propias declaraciones de Puigdemont diciendo, como presidente legítimo exijo la libertad de los encarcelados. Oiga, aunque lo fuese, usted como presidente de un gobierno no puede exigir la liberación de nadie, porque para eso está una división de poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial son diferentes. Que todavía su república bananera no ha sido proclamada, que usted no es rey de una república bananera, aunque sé que
asumo la contradicción, que esto es un Estado de Derecho. Por lo tanto, uno, el Estado de Derecho funciona en España a la perfección. Segundo, que con la democracia no se juega, que con el Estado de Derecho no se juega y que con España no se juega. Y eso lo tienen que aprender los separatistas y sus cómplices. Con España no se juega. Después, que los actos tienen consecuencias. Oiga, esto hay que repetirlo mucho, pero hay gente que piensa que no. Los actos tienen consecuencias. Cuarto, que todos los españoles somos iguales ante la ley. Y aunque los actos ilegales los cometan unos políticos, e incluso los políticos separatistas, hay consecuencias judiciales y futuras penales. Es decir, algo tan sencillo como esto, pero hay que dejarlo claro, porque algunos siguen confundiendo. Se piensan que no viven en un Estado de Derecho, se piensan que las consecuencias los actos no tienen consecuencias si eres un político. Y a algunos hay que recordarles que mientras ingresaban en prisión el señor Ignacio González, presidentes de comunidad autónoma, muchos, como consejeros, era todo perfecto, y cuando ingresan en prisión, unos señores que llevan 2 años, como mínimo, conspirando para cometer un golpe de Estado, malversando recursos públicos, desviando dinero de partidas, por ejemplo, como salió la información hace unos días, de partidas de la dependencia, de partidas para personas discapacitadas, para parados de larga duración, mientras sacaban dinero, robaban dinero a los ciudadanos para gastarlo en el referéndum ilegal y en comprar publicidad y pagar a lobbies en el extranjero. Y eso tiene consecuencias, aunque sea Junqueras. Nunca ha habido en España a alguien que le hayan advertido tantas veces que lo que estaba haciendo tendría unas consecuencias. Jordi, demasiadas. No lo creían. Demasiadas. Bueno, y para finalizar, esto evidencia, uno, que hay una cantidad de ciudadanos españoles que se creen que viven en otro país, que se piensan que está por encima de las leyes y de las instituciones democráticas, en resumen, que piensan que pueden hacer lo que les dé la gana. Y por suerte, no pueden. Y para acabar, quien ha enviado a prisión esta noche a Junqueras, al resto de exconsejeros y exconsejeras, ha sido Puigdemont. La juez ha redactado el auto, pero quien los ha enviado de verdad ha sido el expresidente a la fuga, este cobarde, que después de proclamar una república independiente, se fugó y se piró a Bruselas. Y ahora, mientras él está comiendo mejillones en la Gran Plaza, o donde esté, con Frit, hay algunos que están empezando a entrar en la ducha. Un momento, Jordi, antes de dar la palabra, Carlos, Puigdemont podía venir hoy o mañana, porque la jueza dijo que viernes a las 9 o jueves a las 9, con lo cual mañana podría sorprender y venir. Sí, pero él jugó a el interrogatorio por videoconferencia, cosa que era de todo punto imposible. Porque, a ver, si tú haces... Esto vamos a explicarlo bien porque han jugado mucho con ello. A ver. Si tú haces... yo soy juez y tú estás en Bruselas, si yo tengo que tomar la decisión de meterte en la cárcel, no puedo. No tengo el poder. Por tanto, no había lugar a hacer ningún tipo de interrogatorio a distancia, en absoluto. Julio Antonio Miguel. Yo, la verdad es que hoy es un día un poco triste. Es un día un poco triste porque es un día en el que uno llega a un momento que constata, como persona de izquierdas que es, que hay varios partidos de izquierdas, portavoces de izquierdas y gente que se autodetermina de izquierdas, bien sean periodistas o bien sea gente que funciona por las redes, que, como decía Jordi, no tienen ni idea del país en el que están. Pero ni idea del país en el que están. Empezando porque se ha empezado a hablar de presos políticos. De que esto era un desastre. De rehenes. Muy triste todo muy triste. ¿Rehenes también? Se ha dicho también rehenes. Cataluña rehenes. Que todo esto era muy triste. Que qué mal. Que esto, vamos, que cómo se iba a pensar el gobierno, y además esa es la idea, cómo piensan solucionar este problema metiendo gente en la cárcel, se ha llegado a decir. Es decir, aquí continuamente se está jugando a mezclar las decisiones de estos dos planos de los que hablabas antes, a mezclar estos dos planos, el plano político por un lado y cómo puede afectar esto al plano político y a las elecciones del 21 y cómo funciona la justicia. Es decir, nos gusta que tenemos un Estado de Derecho y tenemos una separación de poderes para algunas cosas, para cuando hubo que meter en prisión preventiva a Bárcenas, hubo que meter a Correa, ahí sí, me gusta que haya prisión preventiva, pero no me gusta que haya prisión preventiva cuando meten a unos políticos que yo he estado aplaudiendo o yo he estado empujando porque considero que, total, lo que están haciendo es llevar unas urnas y que la gente vote. Entonces, claro, cuando el discurso se reduce tanto y se simplifica tanto, se
se corre el riesgo de que haya una caterva de gilipollas diciendo una cantidad de tonterías verdaderamente aberrante en redes sociales que cala. De izquierda. Pero cala a un nivel que te llegan a preguntar directamente para mí Julio, no sonrojo. estás hablando de la izquierda independentista, hablas incluso de una izquierda, digamos... Hablo de izquierda nacional. Sí, nacional, bien. Hablo de la izquierda nacional en la que estoy yo. Y gente que te pregunta directamente, oye, pero es que si llegamos a las elecciones del 21 y esto hace que arrase el independentismo, ¿se reconocerán los resultados? Y te lo preguntan sin que la mandíbula se les caiga al suelo. Claro, yo me quedo con cara de idiota, pero tengo que responder con otra pregunta. ¿De cuándo no se han reconocido unos resultados aplastantes en unas elecciones autonómicas legalmente convocadas? ¿Cuándo no se ha hecho? ¿No se hizo en el 2015? En el 2015 fue aplastante la victoria. ¿No se reconoció? ¿El Estado le ha puesto trabas? No, ninguna. Es decir, si se ejecutan dentro de la legalidad no hay ningún problema. Aquí el problema que tenemos es que unos señores a los que se ha votado para representar al pueblo se han saltado a la torera al pueblo y se han dedicado a cometer ilegalidades. Y al final, pues oye, el que la sigue la consigue. Estos señores llevan 2 años persiguiendo esta situación. Y al final la justicia les da la situación que merecen. Si son delincuentes o presuntos delincuentes, con riesgo de fuga, terminan durmiendo en la cárcel. Es que no hay más. De todas formas, Julio, entramos un poco en contradicción. Un segundo, venga, completamos con Antonio Miguel y seguimos el debate, venga. Bueno, yo independientemente pienso, la mayor parte de la gente que le han metido en la cárcel esta tarde son de derechas, para empezar. Entonces, pero son de derechas. Por lo tanto, la izquierda tenemos bastante clarito algunas cuestiones. Otra cosa es dónde ponernos de acuerdo en cada uno de los puntos. Por ejemplo, en esta mesa nos pondremos de acuerdo que la tipificación de los delitos que, después de un relato de los hechos, la jueza de Lamela establece que han podido cometer esos delitos, estamos todos de acuerdo, ¿no? Lo hemos vivido en nuestro país. En ese primer punto estamos de acuerdo. Es automático el Código Penal, por supuesto. En segundo lugar, ¿la prisión preventiva es automático el derecho procesal? No. Es discrecional en función del juicio de la jueza. Pero hay unos criterios. Sí, claro, hay unos criterios, pero es discrecional en función de lo que diga la jueza. Entonces, la jueza ha dictado, no porque sea automático, como dices, Alejo, en el derecho procesal, sino porque según la jueza hay unos hechos, y yo he sido el primero que he dicho que el señor Puigdemont es el responsable de haber metido en la cárcel a estos 6 más 1, es decir, a 6 consellers y a Oriol Junqueras, entonces, por supuesto que sí. Pero ¿es automático? No, es discrecional, es absolutamente arbitrario. No es arbitrario, por supuesto que no es arbitrario, lo razona la discrecionalidad que toma. Pero en el auto te lo explica. Ahora bien, ¿qué es lo que me importa a mí? O sea, ahora me voy a salir del derecho y voy a dedicar a hacer análisis político, que sé, no mucho, pero un poquito más que de derecho, que sé poco. ¿Qué me importa a mí? Que Puigdemont está en campaña. Aquí se trata el 21 de diciembre se trata de ver quién moviliza más a los constitucionalistas, a quién movilizamos, y a los independentistas a quién movilizan. Y aquí ha habido un espaldarazo brutal, probablemente inconsciente, sin intención por parte de la jueza Lamela. No estoy acusando a la jueza Lamela de que se tenga que dedicar a hacer valoraciones políticas, pero es verdad que el derecho forma parte de la sociedad y que por lo tanto alguna consideración tenía que tener. Puigdemont, y está llorando, porque está movilizando a los suyos. Su estrategia política. Claro, por supuesto, pero le hemos dado, o se le ha dado, o los hechos le han dado una capacidad para la movilización. Colau, que no tiene precisamente mis simpatías, ha hecho unas declaraciones de que hay que crear un frente común. Entonces, ¿en qué situación? Que se sume no. Claro, porque que se sume. a mí no me gusta perder ni a las canicas. Entonces, y en este caso, ¿un frente común con quién? A mí lo que no me gusta es que la alcaldesa de París defienda más la Constitución española que Ada Colau y que Carmena. Sí, por supuesto. No, claro, es lo que no me gusta a mí. Sí, he empezado diciendo que a mí Ada Colau no tiene casi ninguna simpatía por mi parte política. Pero aquí hay una situación parlamentaria que es la siguiente. 62 diputados Junts pel Sí, más 10 diputados de la CUP, que por cierto la CUP es la que gobierna Cataluña y son el último grupo político en el Parlamento y gobiernan Cataluña. 62 Junts pel Sí, 10 la CUP, eso suma 72. Y en el otro lado de la balanza están 25 Ciudadanos, 16 PSC y 11 el Partido Popular de Cataluña. Eso suman 52, 72 frente a 52. Y en medio, en esa tibieza que les caracteriza, Cataluña sí que Spot con 11 diputados. Podemos. Bueno, Podemos, hay un pupurrí. Las mareas, sí. Que se con los mismos resultados que Iniciativa per Catalunya. 72, 52 y en medio 11. Entonces, en una situación parlamentaria tan frágil, ¿verdad que cite el 18 Brumario de Carlos Marx cuando dice, en algún momento dice Hegel que la historia tiende a repetirse 2 veces, al principio, la primera vez como tragedia y la segunda
como mofa, farsa. como farsa, dice Marx en la página 10 del 18 Brumario. Pues en este caso no podemos permitirnos ese lujo. Hay que movilizar a los constitucionalistas porque en función de las encuestas, si nos fiamos un poquito de ellas, hay una mayoría no independentista en Cataluña y una minoría muy grande, independentista en Cataluña. Entonces, donde nos jugamos, voy a decir una cosa muy grave, pero es que es lo que pienso, nos jugamos la vida es en las elecciones del 21 de diciembre. Y si nosotros logramos movilizar a los constitucionalistas, para empezar, no dividiéndonos entre nosotros, etcétera, etcétera, respetando todo tipo de opiniones y críticas, por supuesto, si nosotros logramos movilizar más que movilizan ellos, si todo el mundo fuera a votar, ganábamos los constitucionalistas en Cataluña. Y esto es y termino con esto. El auto de la jueza de Lamela no le hace ningún favor a la movilización. Le hace un gran favor, sin quererlo, por supuesto, a la movilización de los independentistas, como dice Colau, como dice Puigdemont, que no tiene ninguna demisión de empatía. Bueno, eso lo veremos ahora. Barcelona, Juan Arza, buenas noches, buena nit. Buenas noches a todos, ¿qué tal? Bueno, finalmente, a la gente que quería dar un golpe de Estado no podían esperar que el Estado no actuase, ¿o sí? ¿Cómo interpretas lo que ha ocurrido hoy? Bueno, yo creo que nadie podía esperar que el Estado no actuase. Quizás la inacción del Estado durante tantos años ha podido confundir a alguien, pero dudo mucho que personas que trabajan en la política, como las personas que han sido ingresadas hoy en prisión, que están bastante asesoradas, que están bastante rodeadas de asesores, pues no supieran y no tuvieran en cuenta cuáles son las consecuencias de aquello que han estado haciendo en los últimos días, ¿no? De hecho, lo que a mí me preocupa un poco es eso precisamente, es que todo esto no sea solo fruto de la precipitación, de los últimos días, ¿no? Del espíritu de grupo que se pudo crear ahí dentro, en fin, del miedo al ridículo que empujó a más de uno a cometer, digamos, imprudencias, sino que detrás de todo esto realmente haya una estrategia pensada y premeditada desde hace tiempo para producir unos determinados efectos. Eso es lo que a mí más me preocupa. Bueno, Juan, y es que además toda esta gente ha actuado de una manera ilegal, a sabiendas de que estaban actuando de una manera ilegal, porque el Constitucional varias veces le había intentado parar los pies, han dedicado, como dice la jueza, dinero a todo el tema del referéndum, la preparación, con lo cual no puede sorprender a nadie que venga una jueza y que diga, hasta aquí. Sí, se ha estado poniendo mucho énfasis en las críticas a la decisión de la jueza en el delito de rebelión, pero hay que tener en cuenta aquí otros delitos como son el de sedición y desde luego el de malversación, ¿no? Yo creo que es innegable que se ha dedicado recursos económicos y recursos institucionales, personales, recursos humanos a la comisión de actos ilegales y además, como bien dices, pues siendo perfectamente conscientes de que eran actos ilegales y que eran actos contra, digamos, los tribunales, ¿no? Entonces, desde el punto de vista jurídico, para mí la cosa no tiene vuelta de hoja y la pregunta es, bueno, desde el punto de vista político, ¿qué es lo que se pretendía cuando se ha llevado la situación hasta aquí? Sí. ¿Y qué es lo que se pretende, digamos, en el futuro? Este es sobre todo los grandes interrogantes que a mí me preocupan. Otra cuestión, Juan. No es la primera vez que desde el independentismo se amenaza a que va a haber una enorme reacción ciudadana, que las calles se van a incendiar. Ocurría, como aplicáis el 155, no se va a tolerar. La detención de los Jordis también, se iban a quemar las calles, etcétera, etcétera. Y desde luego estos dos antecedentes por lo menos han quedado en muy poca cosa. No sé si temes que con esta decisión de la jueza Lamela pueda haber más consecuencias de las que han ocurrido, las mismas, peores. ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, yo creo que el independentismo se halla un poco en un dilema existencial, ¿no? El independentismo, si no recurre a la violencia, le va a costar muchísimo conseguir sus objetivos. Y sin embargo, si recurre a la violencia, pues tiene que renunciar a esa apariencia pacifista, a ese estilo gandhiano, que tantos réditos le ha dado, ¿no? Y que es tan necesario para tener una credibilidad, sobre todo, digamos, en el plano internacional, pero también internamente, pues para, digamos, rodearse de esa mística, ¿no? Gandhiana. Y bueno, creo que se van a enfrentar de nuevo otra vez a ese dilema, que es un dilema existencial, porque para mañana hay ya una rueda de prensa en la que se va a anunciar por parte de uno de estos sindicatos independentistas que la convocatoria de una huelga general para la semana que viene. Qué bien. Le conviene a Cataluña.
Pero claro, al independentismo no le conviene caer en ese tipo de radicalismos porque le restan credibilidad, le restan incluso apoyo social de la gente más moderada, que no le gusta pues que haya, en fin, que los transportes públicos no funcionen, que los niños no puedan ir al colegio, que los jóvenes en lugar de estar en la universidad estén en las calles. Le resta apoyo social y además lo pone en una situación en la que el riesgo de que haya conflictos, de que haya peleas, de que haya rotura de cristales, de que pase cualquier cosa en la calle, pues es muy elevado. Bueno, Juan, última cuestión, te ruego brevedad, por favor. Lo que está claro es que el calendario judicial, las decisiones judiciales de aquí al 21 de diciembre van a marcar sin lugar a dudas la campaña, y esto, digamos, el hecho de que haya gente en la cárcel, evidentemente la jueza Lamela hace lo que tiene que hacer, que es hacer cumplir la ley, pero le vuelve un poco ese tono de épica del relato independentista victimista, ¿no? Hombre, desde luego, pero ellos, si no es por una cosa, sería por otra, siempre van a encontrar, digamos, excusas para ese relato. Ellos, si no los hubiera metido en la cárcel sería una victoria, y si los mete en la cárcel también lo es, y al final están en un discurso un poco panglosiano de que todo es bueno y de que todo lo que ocurre es en beneficio de la estrategia independentista. Yo, honestamente, dudo que todo... El calendario judicial es evidente que va a protagonizar estos 50 días que quedan hasta las elecciones, pero no sé si realmente va a influir mucho en los grandes bloques, de votantes que se han conformado ya hace tiempo en Cataluña, honestamente. Pueden modificarlos un poco arriba abajo, sobre todo la cuestión de la participación, pero las cosas en Cataluña hace tiempo que están ya muy enquistadas. Juan Arza, muchísimas gracias por atender al Gat al Agua esta noche a través de Skype. Gracias y buenas noches. Un placer, buenas noches. Venga, pedía la palabra Jorge y Alejo, y vamos a empezar ya a desgranar el auto, porque ya les digo que el relato de lo que ha ocurrido desde las elecciones del 27 de septiembre del 15 hasta la fecha es estremecedor, según la jueza. Van a ver. Venga. Analizaba yo ahora lo que estáis comentando aquí, lo que nos dice Juan Arza con convocatorias probables de huelgas generales y demás, que a mí lo que me parece es que esto demuestra el error de convocar unas elecciones con esta situación el 21 de diciembre. Es evidente que con esta situación convocar unas elecciones es un grandísimo error. Por cierto, Antonio Miguel, cuando has dicho que es que Jorge, eso ya está hecho. Quiero decirte, las elecciones ya se convocaron la semana que viene, entonces pasada, perdona, con lo cual... Pero fue escasa vista. Fue escasa vista. Escasa vista, dices política, desde luego de Rajoy. Esto ya se veía, vamos a ver. Ya se avisó, se dijo aquí. Tú no puedes convocar unas elecciones sabiendo que esto iba a pasar, que además hay unos procedimientos judiciales en marcha, hay unas querellas presentadas, está la Fiscalía, y esto va a pasar. Y va a entorpecer ya se veía venir, entonces esto va a pasar. Lo que quiero decir es que, además, al final se entra en un bucle que no tiene fin, porque estamos diciendo... es evidente que si en estas elecciones gana el separatismo, pues estaremos en las mismas otra vez o con un problema más agravado. Bueno, entonces yo creo que hay que solucionar el problema de una vez por todas y que hay que llegar a reflexionar y a pensar y analizarlo muy bien sobre la posible ilegalización de partidos que al final, para poder llevar a cabo su programa, nos llevan al conflicto sin duda y siempre, porque ellos lo único que están haciendo es cumplir sus fines, y sus fines son abiertamente contrarios al ordenamiento constitucional, con lo cual no tiene fin. O es la frustración permanente y perpetua de un partido separatista, o al final llega el conflicto, la división, la ruptura y demás. Por eso entiendo que hay países con mucha más tradición democrática que la nuestra, que este tipo de partidos, por ser contrarios al régimen democrático constitucional, no tienen cabida. Yo creo que al final hay que llegar a esta reflexión, porque es que este conflicto no va a tener fin. Y si tiene fin, será con la frustración de unos señores que siempre van a crear pues los mismos movimientos. Alejo. A ver, tal como lo ha planteado Rajoy, como hace siempre él, es un intento de minimizar el daño, no de resolver el problema. Es decir, su técnica es siempre la misma. Qué lío, vamos a intentar que el daño sea el menor posible, pero jamás intenta resolver el problema. Por eso ha tardado tanto en hacer algo, cuando ya no ha tenido más remedio, lo ha hecho. ¿Por qué? Porque él siempre intenta eso, que el lío no le alcance, no perturbe su paz de lector del Marca, ¿no? Entonces, la campaña de CIS va a estar marcada por las decisiones judiciales y por el encarcelamiento de los golpistas. Ahora han encarcelado al gobierno. Ahora se dictará la euroorden.
para traer al amigo... Y luego a la mesa. ¿Eh? Y luego a la mesa. Pero después viene la Forcadell y la mesa. Por tanto, decís, esto va a marcar la campaña. Ojo, va a marcar la campaña si los partidos constitucionalistas que participan en la campaña dejan que la campaña sea marcada por los golpistas. Porque hay un mensaje poderosísimo, que bien empleado puede mover el voto. ¿Y cuál es? Tanto más que las emociones de la republiqueta, y además con la ventaja de que es racional, que es el siguiente. Esto está llevando a Cataluña a la ruina. A la ruina. 11.500 millones de PIB ya se ha estimado que va a costar esta broma. Las empresas están despidiendo gente. Es decir, están no renovando contratos temporales, porque está cayendo la facturación de una manera brutal. En el sector turístico, en el sector de la restauración, los alquileres, los servicios, las grandes superficies, el pequeño comercio, están despidiendo gente. ¿Por qué? Porque la facturación se les está comiendo, la bajada de facturación se les come el margen. Entonces, hay cifras absolutamente escalofriantes sobre el daño que tardaremos mucho tiempo. El Banco de España acaba de hacer un informe. Sí, el informe de hoy también, demoledor, efectivamente. Hay unos informes. Entonces, ese es uno de los ejes de campaña, porque yo te diré una cosa, los independentistas absolutamente fanatizados y lobotomizados, esos, evidentemente, es muy difícil. Pero después hay un sector de buena fe que ha apoyado esto pensando que sí, que era verdad lo del expolio fiscal, que era verdad lo del agravio, que era verdad todas estas mentiras, que si les pones frente a la realidad y se da cuenta que es que su hijo irá al paro y su marido se quedará sin trabajo y que la botiga habrá que cerrarla, esto tiene un efecto. En Cataluña, oye, conozco mis paisanos, tú. Sí, esto tiene un efecto frente al discurso emocional. Eso está claro. Bueno, a ver, vamos a ver. Perdona, tenemos es que ¿te crees que no es a un abogado que ha estado dentro de la Audiencia Nacional. Nos va a contar qué es lo que ha pasado. Porque, ojo, entre los independentistas también se ha constatado que no están a buenas, que hay cisma entre ellos. Nos lo va a contar este abogado que ha estado, insisto, toda la mañana dentro de la Audiencia Nacional. Es una de las partes, digamos, que está personadas en este caso. También vamos a ver la reacción de Ada Colau. Ojo, que el Ayuntamiento de Barcelona ha desplegado una pancarta en la fachada del Ayuntamiento en la Plaza de Sant Jaume pidiendo la libertad para ¿quién? Los presos políticos. Y sus palabras han sido francamente contundentes. Y atención, porque también vamos a ver el auto, que hay algunas partes que, desde luego, es para echarse a temblar de lo que está ocurriendo. Hacemos una brevísima pausa de publicidad y estamos aquí de vuelta. Pasan 7 minutos de las 11 de la noche. 3 pinceladas de reacciones. En primer lugar, una vez más, el editorial del País, que desde luego a mí me está dejando alucinado cómo está tratando la crisis catalana. ¿Quién ha visto y quién ve al País? Fíjense lo que dice: delitos gravísimos. Dice el periódico El Grupo Prisa, aunque genere dificultades políticas, la justicia no puede dejar de actuar. Considera que es comprensible que el envío a prisión de la mitad del exgobierno de Cataluña cause inquietud frente al lógico y mayoritario deseo de recuperar cuanto antes la normalidad democrática. Pero en estos graves momentos cabe recordar lo fundamental, que los únicos responsables de que la justicia haya reaccionado tan contundentemente son los políticos y líderes sociales que han actuado vulnerando la ley de manera reiterada. Esto el periódico El País. Ojo, el Barça. Reacción, comunicado. Mal le pese a muchos culés, como a servidor, que a mí me avergüenza que mi club haga semejantes comunicados, diciendo, posicionándose una vez más políticamente: el Barça lamenta los encarcelamientos y expresa su solidaridad con los afectados y sus familias. El Barça considera que actuaciones como estas no contribuyen a construir los caminos del diálogo y el respeto que siempre hemos defendido. Lamentable politización, nuevamente, que unos pocos, es decir, la Junta Directiva
de Bartomeu está haciendo de uno de los mejores equipos del mundo. Lamentable, y a seguidor culé, le avergüenza. Otro equipo como el Lérida, el Lleida en este caso, también comunicaba, era muy explícito en su red social, en Twitter decía «Llibertat presos polítics», libertad presos políticos, el Lleida Esportiu. En fin, esto es lo que las últimas reacciones que enseguida analizaremos. Ahora sí que me gustaría, antes de volver a la Audiencia Nacional, no sé si tenemos conexión ya con Patricia Tenorio. Patricia, volvemos contigo, porque ¿qué pasa ahora con Carles Puigdemont? ¿Qué es lo que va a decidir la jueza Lamela? ¿Qué va a ocurrir las próximas horas, minutos, días? Cuéntanos, buenas noches de nuevo. Buenas noches, Gonzalo. La jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha emitido, ya está preparando esa orden de detención internacional para el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y también para sus exconsellers Clara Ponsati, Antoni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig, que este jueves nos han presentado aquí en la Audiencia Nacional para declarar por esos delitos de los que se les acusa de rebelión, sedición y también de malversación de fondos. Y es que Carles Puigdemont huyó a Bélgica el pasado lunes y desde entonces el CNI le sigue los pasos 24 horas al día para evitar que esa huida se haga de mayores dimensiones. Y la Fiscalía de Bélgica ha hecho saber que acatará la orden, que la emitirá a través de la policía y que la pondrá en circulación a través de la Europol. Dadas las circunstancias, los buscados pueden prolongar el tener que declarar ante la justicia española, pero no evitarla. Tarde o temprano tendrán que hablar aquí ante la justicia española. Muchísimas gracias, Patricia. Ya vemos a Javier Ortega Smith, a quien saludamos. Javier, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Gonzalo. También desde la Audiencia Nacional, es secretario general de Vox y es una de las partes personadas en este caso. Bueno, Javier, en primer lugar, nos lo comentaba Patricia Tenorio. ¿Qué pasa con Carles Puigdemont? ¿Qué va a hacer la jueza? Porque le daba para venir a declarar hoy o mañana. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué crees que puede ocurrir? Porque ya él, de buenas, digamos, no se va a presentar en Madrid ante la Audiencia Nacional. ¿Qué escenarios se abren? Bueno, la jueza Lamela no podrá dictar el auto solicitando una orden internacional, una euroorden de detención, hasta que no se cumpla el plazo que le había otorgado, que había otorgado a todos los investigados para comparecer a declarar, es decir, hasta mañana viernes. A partir de ahí, lo lógico, y así lo hemos solicitado, es que se dicte esa euroorden, tanto para él como para todos los que no han comparecido, y veremos a ver si existen por parte de Bélgica alguna medida de negación de esa euroorden, acogiéndose a una supuesta negación de extradición. Nosotros entendemos que debe ponerse inmediatamente a Puigdemont a disposición de la justicia como jefe, como cabeza de una organización delictiva que ha huido, y ha huido, lamentablemente tenemos que decirlo, porque se le ha dejado huir, porque nosotros hemos estado solicitando y reiterando hasta la saciedad a la Fiscalía General del Estado, cuando todavía estaba en territorio nacional, lo hemos reiterado a la Sala de lo Penal de la Audiencia, Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia, y se lo hemos pedido también a la Audiencia Nacional. Parece que algunos querían que saliera del escenario lo antes posible. Javier, has estado esta mañana, el equipo jurídico de Vox, como parte implicada, personada en esta causa, y creo que ahora te pediré una valoración jurídica y luego política de lo ocurrido, pero el ambiente dentro del independentismo, las caras de Junqueras, de los exconsejeros y encima el ambiente entre ellos, lejos de ser normal, se nota que ya está viciado y que está resquebrajado, ¿no? Esa unión que supuestamente había hace un tiempo. Cierto, algunos empiezan a ver ya la cara de la justicia, del Estado de Derecho. Hoy ha sido una jornada dura, pero también una satisfacción para quienes llevamos 8 meses manteniendo la acusación popular, 8 meses de investigaciones, 8 meses de pruebas, de registros, de aportación documental, que hoy han tenido sus frutos. Al menos una parte de la organización delictiva, una parte de los golpistas han entrado en prisión. Es verdad, como manifiestas, que las caras ya no son de sonrisa, ya no es la prepotencia y la chulería con la que se han dirigido al resto de los españoles, insultándonos, insultando a nuestras instituciones, despreciando las sentencias del Tribunal Constitucional y despreciando toda la legalidad vigente. Es verdad que se nota una división clara. En los pasillos previos a las declaraciones se veía apartado a Santi Vidal, al que no le dirigían la palabra y al que no le saludaban. Ciertamente porque probablemente Santi Vidal sea la marca blanca que algunos quieren presentarnos el día 21 de diciembre
como dijo el presidente de gobierno, como los nacionalistas pactistas, es decir, los llamados moderados. Nosotros vamos a mantener la acusación contra él y contra todos los demás, porque son exactamente igual de responsables, por mucho que haya hecho una jugada estratégica en el último momento para aparecer como el salvador de todo el proceso frente a la opinión o parte de la opinión pública catalana. Bueno, ya por último, señor Ortega Smith, ¿qué mensaje cree que se lanza dentro del al mundo del independentismo que, como usted bien ha descrito, tenía una cierta impunidad a lo largo de los últimos años? Ahora está clarísimo que han dado un golpe de Estado y no podían pretender que eso quedase impune. ¿Cree que va a afectar a las elecciones del 21 de diciembre? Señor Ortega Smith, pregunta concreta. Pues lamentablemente creo que sí va a afectar, porque algunos van a ver reforzada la presión en la calle, es decir, esto les va a situar en una posición de victimismo que, dicho de otra manera, nos tiene que dar igual a quienes respetamos el Estado de Derecho y el cumplimiento de las leyes. Ellos van a forzar su maquinaria de ser víctimas de una supuesta represión política. Nosotros diremos hasta la saciedad que no hay preso político ninguno en España. Estos son políticos presos y además políticos peligrosos, porque han puesto en riesgo la unidad de España y el Estado de Derecho. Pero al final lo grave es que se les va a dar una oportunidad en esas elecciones para que las conviertan en elecciones plebiscitarias, para luego vendernos supuestos acuerdos de reforma constitucional que son inaceptables. En todo caso, yo quisiera trasladar el mensaje positivo. Hoy hemos visto actuar al Estado de Derecho, como algunos venimos reclamando desde hace mucho tiempo. Hay que tener confianza en que existen magistrados valientes, como lo hemos podido ver en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona o en la Sala de lo Penal a la que estamos citados mañana los letrados y procuradores en Barcelona. Es decir, hay que confiar en que el Estado de Derecho tiene armas suficientes para derrotar a los golpistas, y se va a conseguir a pesar de que algunos estén intentando negociar con ellos. Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras del Gatalagua y muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Venga, tiempo de reacciones. Marta Rovira, secretaria de organización, mano derecha de Oriol Junqueras, secretaria de organización de Esquerra Republicana, rompía a llorar ante los micrófonos diciendo que no van a callar al pueblo de Cataluña. Un miembro del Partido Democrático de Cataluña advirtiendo y amenazando que se ha acabado la revolución de las sonrisas. Les escuchamos. Per tant, avui el que hem de fer és una interpel·lació a tots els demòcrates perquè reaccionin, perquè surtin, perquè impedeixin que això estigui passant en ple segle XXI. Estic convençuda que no ens rendirem. Nosaltres no ho farem. Lluitarem fins al final. Fins al final. Fins al final. No he acabat. Lluitarem fins al final perquè tenim tot el dret del món a viure en un país més just, més digne i més lliure. Avui encara tenim moltes més raons perquè democràticament guanyem aquest país més just, més lliure i més digne. És per això que no ens rendirem. Acompanyarem a les famílies d'aquestes persones, bones persones innocents. Les acompanyarem i amb ells guanyarem el futur que ens mereixem, el futur just i el futur digne. Moltíssimes gràcies. És que l'estat espanyol no és un estat democràtic. Avui han posat a la presó a tot un govern de la República, democràticament escollit. Per tant, d'alguna manera, avui ens posen a la presó a tot el poble de Catalunya. Per tant, probablement també hem de dir molt clarament que una acció d'aquest tipus tindrà resposta. Potser també clarament en un dia com avui, amb tota la calma i serenor, però potser també hem de dir que s'ha acabat la revolució dels somriures. Jordi Cañas. Sí, primero yo... Ellos siguen con su relato y vendiendo o interpretando, que por cierto ahora veremos la prensa de Cataluña, no tiene desperdicio cómo han interpretado lo que ha ocurrido hoy. Estamos en campaña, ya ha empezado. Jordi. Sí, apuntes breves. Primero, espero que la Fiscalía tome nota de las declaraciones de Castellanos, porque esto es una amenaza en toda regla. Es decir, se ha acabado la evolución de las sonrisas. ¿Qué piensas hacer? ¿No estás amenazando al conjunto de los ciudadanos de Cataluña? Bueno, pues ya veremos. Que Fiscalía tome nota y espero algún día verlo en un auto entrecomillado. ¿Vale? Después, lo de las lágrimas de cocodrilo, Marta Rovira, vamos, he visto actrices malas, pero esto ya es, vamos, del anti-Oscar, fatal, muy mal, o sea, es muy mala porque no es creíble. Aparte que deja hablar en nombre de todos los catalanes y abre en nombre de los que les votaron en todo caso. Y para situar el tema, mira, a mí lo que me preocupa de esta situación
es un poco lo que recorre una buena parte de lo que dice el propio auto, ¿no? Es decir, primero que esto es una trama compleja, es una auténtica organización para dar un golpe de Estado, que tiene una trama pública. Es una organización criminal, ¿eh? Sí, es una organización criminal, tiene una trama política y una trama civil que trabaja perfectamente sincronizadas, que ha tenido como objeto pues de dinamitar la Constitución y el Estatuto. Para ello no ha tenido ningún problema en desacatar las sentencias del Constitucional, una reincidencia directiva permanente. Bueno, en resumen, que es una verdadera organización, que también tiene una cosa que señala el auto, que ha tenido como objeto generar inestabilidad política y económica para forzar al Estado a aceptar la negociación. Es decir, generar inestabilidad política y económica. Es decir, esto es lo que están apuntando señores como Castellano y lo que están amenazando muchos por las redes, muchos portavoces oficiales y diputados de Junts pel Sí y de la CUP. Es decir, llevar a las calles, llevar a la paralización económica de Cataluña, llevar a una huelga general permanente. Es decir, cuanto peor, mejor. Este cuanto peor, mejor también lo subraya el auto. Pero es que detrás de esas lágrimas de cocodrilo de Marta Rovira, de la bravuconería de estos personajes, de su voluntad de dinamitar la legalidad, hay la economía y está el bienestar de los catalanes. Evidentemente sus derechos y libertades que han estado amenazados por estos golpistas, pero es que además ellos han creído que la forma de conseguir sus objetivos también era dinamitar la economía catalana. Es como si algunos, para cobrar el seguro de la vivienda, no tuviesen ningún problema en prenderle fuego, pero con todos dentro. Claro, oye, vamos a ver. Yo que intento siempre ser prudente en la aplicación de lo político, entendiendo que, como bien decía Carmona, la sociedad y su situación también tiene que interferir o que influir o que situar las acciones de los poderes de todos, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, llega a un punto donde hay que exigir el cumplimiento de la legalidad y que aquellos que la vulneran penen, porque si al final lo que vamos a intentar decir es que, bueno, hay que retrasar esto para que no activar el voto independentista en Cataluña. Bueno, es que a lo mejor lo que hay que dejar ya de una vez por todas claro es que aquellos que no cumplen la ley tendrán que pagar unas consecuencias y que la impunidad no funciona, porque a lo mejor también hay una buena parte de los ciudadanos de Cataluña que no son independentistas y que respetan las leyes, que quieren saber que el cambio es posible y si el cambio se produce será para bien. No vaya a ser que vuelvan a ganar, ¿no? Que esta decisión judicial a ese 1.300.000 ciudadanos catalanes que salieron a la calle el pasado domingo, ver lo que estás diciendo, que quien la hace y que esta gente que ha sido impune ahora están pagando las consecuencias de sus ilegalidades, yo no te digo que les dé felicidad, pero les reconforta saber que a ellos también se les está empezando a aplicar la ley. Y que el Estado de Derecho también para los independentistas que llevan 40 años impunemente también existe. Gonzalo, no se trata solo de reconfortar a la parte a la que Miguel, estaban desamparados, solos. Sí, completamente. Sí. Estaban desamparados, llevan 2 años incumpliendo sentencias y resoluciones del Constitucional. Se les ha dejado sin derechos con las leyes, o se les pretendía dejar sin derechos con las leyes, pero yo quiero poner encima de la mesa una duda jurídica importante. A ver, cuidado. ¿Y si se presentan a las elecciones? ¿Y si se presentan? No es que han dicho que se van a presentar. Sí. Se les puede inhabilitar, pero tiene que haber una sentencia. Sentencia firme. Tiene que haber una sentencia que no creo que dé tiempo. Sentencia firme si es el caso de la Audiencia Nacional. Si es el caso de rebelión. Si es que el caso de rebelión, no es necesaria la sentencia firme, con una sentencia se les inhabilita para sufragio pasivo. Pero, como bien estás diciéndome a mi derecha, estos se van a presentar. Claro que se pueden presentar. Este victimismo es un anuncio electoral, pues que es a los nuestros, es decir, a los que defendemos la Constitución, no nos revela esto que estamos viendo, por supuesto, nos activa en contra de ellos. Pero a ellos les activa mucho más. Porque yo es que creo que la capacidad de generar nuevos nacionalistas un segundo, está Julio, agotada, porque hay un matiz que me interesa. Verbel, supongamos que los que ahora están en la cárcel, de modo preventivo, sumados a los Jordis, que están de manera preventiva, se presentan a las elecciones en las listas del 21 de diciembre, que a día de hoy pueden ir en las listas, ¿verdad? Aunque estén en prisión provisional. Y pongamos que obtienen su escaño de diputado, con lo cual pasan a ser aforados. En ese momento, ¿qué pasa? ¿Se suspende su prisión preventiva? ¿Qué pasaría? Primeramente tendrían que permitir que salieran todos ahí a tomar posesión, porque sin tomar posesión no pueden ser diputados.
Y a continuación... Y no se puede tomar posesión desde la cárcel, entiendo. No, bien. En absoluto. Entonces, a continuación lo que harían sería el Tribunal Supremo asumir toda la causa, porque son aforados. Claro. O sea, la uniría justamente a la de Forcadell y compañía. Cuidado, o el Superior de Justicia de Cataluña. Supremo porque es un delito nacional. Por lo tanto, no es competente el TSJ. Entonces, perdón un momento. El aforamiento, digamos, no es para los delitos que uno comete cuando es aforado, sino también los pasados. Claro, sí, claro. Entonces, al convertirse en aforado, entonces pasarían. Entonces, dice, ¿y no se daría la libertad? Dice, quedaría en manos del magistrado instructor de darle libertad o no. El del Tribunal Supremo. Sí. De hecho, corregidme, creo que Batasuna ya intentó una jugada parecida. Sí. Otegui fue inhabilitado. En nuestra legislación hay un tipo de preso preventivo que tiene prohibido presentarse, que son los etarras. Precisamente para ellos. Otegui fue inhabilitado a sufragio pasivo y recurrió su inhabilitación a sufragio pasivo y le fue denegada el recurso. Porque estaba inhabilitado, cuidado. Estaba inhabilitado. Porque ya estaba inhabilitado. En esos momentos etarras en nuestra legislación, solamente ellos, siendo presos preventivos, no pueden presentarse. Pero entonces, si se presentan a las elecciones, vuelvo a decir lo mismo, yo creo, sinceramente, lamentablemente, que activan a los suyos. Con lo cual yo puedo... Los suyos no han estado en ningún momento, Carmona, desactivados. Además, esto es perverso. Quiero decir, vamos a hacer las cosas para que no se activen los malos. Y esto hay que decirle, vamos a ver. La Mela está al margen de todo esto. Porque dejamos... Pero es que no podemos jugar con los dos. No podemos jugar con los dos discursos. Quiero decir, si en todo momento antes estábamos diciendo que el Poder Judicial estaba muy bien porque había actuado de forma independiente, está muy bien que actúe y que siga actuando. Pero preguntarnos... yo creo que también es legítimo en el otro plano en el que se hablaba antes, en el plano político, preguntarnos qué es lo que puede pasar el 21D. Creo que también es una cosa que nos corresponde aquí a la mesa. En los últimos 5 años, ¿cuándo no ha habido una fecha en la cual una decisión judicial no hubiera interferido? Pero que hubiera interferido en cualquier momento. Hubiera interferido en cualquier momento. Pero vamos a ver, si el tema... Vamos a respetar los turnos. Julio y Jorge, a ver. El tema está, o por lo menos yo lo veo, porque yo creo que debatir sobre si no tuviéramos las elecciones el 21D, cuando Rajoy ha dicho que tenemos las elecciones el 21D, ya da igual. Es un elemento que hay que contar con él. Interfiere. Ya está, lo asumimos. Eso está ahí. Yo creo que la capacidad de generar nuevos nacionalistas ha llegado al tope, lo comentaba antes. Yo creo que antes hubo un momento que fue exponencial y yo creo que ha llegado a su techo de cristal y que no se van a poder generar nuevos. Ellos son una minoría, y lo comentabas antes, son una minoría muy movilizada. Lo que tenemos al otro lado es una mayoría no tan movilizada en anteriores elecciones. Un poco más que antes. No tan movilizada en anteriores elecciones que ahora... se ha movilizado hasta este domingo y ha dado un do de pecho y ha salido a la calle y ha dicho hasta aquí hemos llegado. Yo creo, sinceramente, que la función de la justicia, si esta gente sigue en prisión, si se emite el euroorden de búsqueda para Puigdemont, si la semana que viene todo va según lo previsto y se cita a declarar el día 9 a la mesa y se imputan los mismos posibles delitos que a los consellers, me imagino que tendrán la misma suerte. Es el Supremo, si esto fuera así, yo creo que es un espaldarazo a estas personas que durante todo este tiempo han estado viendo que sus derechos habían sido completamente mermados, que habían sido apartados de lado y que no estaban apoyados por nadie. Creo que es el momento en el que esta gente puede decir, efectivamente, a mí se me está demostrando que existe una separación de poderes, se me está demostrando que existe un Estado, se me está demostrando que esta gente no es impune, se me está demostrando que todos los ataques que yo he sufrido, no estos 2 últimos años, sino durante muchísimo tiempo, vejaciones, limitaciones con el tema del idioma, educación, señalamientos, todo el tema que comentaba antes Jordi, que se publicó la semana pasada, de tracción, robo claro de recursos a servicios sociales para financiar esta ida hacia Ítaca completamente desaforada. Yo creo que la gente, cuando vea que esto tiene consecuencias, lo que va a ocasionar, en realidad, si se juega bien, que eso es lo que habrá que ver, es la movilización de esta otra parte. No de los independentistas, sino de la otra parte. Hay un factor. Sí, a ver, venga, Carlos por el matiz jurídico y Jorge, a ver. Hay un factor, y estáis hablando de Puigdemont, de la euroorden y demás. A ver, la euroorden, el momento en que se emite, que pasa a los 27 países de la Unión Europea, el momento en que, pues, supongamos que saben dónde está este Puigdemont, ¿vale? Sí. Puigdemont tiene 2 posibilidades. Es decir, vale, voy con ustedes o negarme. La diferencia entre una cosa y otra es, vale, voy con ustedes, está aquí en 10 días. Vale, me niego, son 70 días.
A ver, con esto hay que jugar también, porque son 70 días, se pasa a los 52 y estar fuera de España todo este tiempo, incluso hasta después de las elecciones, puede ser hasta malo para él. Entonces, cabe la posibilidad de que él utilice ese factor para en un momento dado, pues decir, pues ahora que me faltan 7 días u 8 días para las elecciones, pues quiero volver y me llevan. Es posible que vaya ese por ahí. factor hay que contar con él. Jorge. Sí, yo creo que es evidente que la jueza me la dicta el auto sin tener en cuenta el 21 de diciembre. Creo que es y lo voy a reiterar, es una buenísima noticia. Yo no sé por qué sale Albiol tan compungido y triste. Yo creo que es una noticia para estar contentos, alegres. La democracia funciona, tanto que hemos criticado muchas veces que si hay independencia judicial y si no la hay, lo vemos claramente. Y lo que tenemos que evitar es el discurso desde el ámbito político que se ha hecho durante demasiados años, que para no crear víctimas, que para no crear nuevos independentistas, que no digas esto porque los nacionalistas suben. No. Oiga, es que los nacionalistas han llegado donde han llegado precisamente por dejación de funciones de aquellos que tengan dicho, oye, hasta aquí. No, es que por aquí no se puede seguir, porque lo que estás haciendo causa enfrentamiento, quebrar el país, las familias, la sociedad en sí, la democracia, todo salta por los aires. Y había que muchos años decirle, hasta aquí. Y punto. Y esto no se ha hecho. Y por eso hemos llegado a lo que hemos llegado. Con lo cual, ya está bien de pensar... ¿Cuántas notificaciones han recibido la mesa y el Govern? Perdona, Jordi. ¿Cuántas notificaciones advirtiendo? Ya está bien de pensar, porque todo esto, que además está muy relacionado, y se vamos hacia atrás con el tema lingüístico, viene también de los miedos a no haber llevado a cabo las sentencias del Supremo y del Constitucional. ¿Cómo es posible que un país democrático, y aquí es donde hay que poner los peros y donde falla ese Estado democrático de derecho, cómo es posible que tengamos 5 sentencias del Supremo que no se ejecuten desde el año 2011? ¿Cómo es posible? Bueno, pues para no crear conflictos, ahí están los grandes errores. Por lo cual eso hay que erradicarlo completamente. Hay que ser firmes, y ahora más firmes que nunca, porque encima ahora no solo tenemos al rey a favor, sino que tenemos al pueblo español que está en masa diciendo, hasta aquí hemos llegado. Estos señores de aquí no pasan, y hay que ser claros con el tema. Vamos a ver. Alejo. Una regla empírica que choca con la realidad no sirve. Bien. Hay una regla empírica, o supuestamente empírica, que se ha venido aplicando durante mucho tiempo, que dice lo siguiente: apaciguemos, calmemos, hagamos concesiones para que no aparezcan más independentistas. Esta regla se viene aplicando desde 1980. Bien. Entonces, una simple y elemental utilización del método científico nos lleva a la siguiente conclusión. Esta regla lo que ha hecho es llevarnos al golpe de Estado y a una exacerbación desaforada del independentismo. Ergo, la regla es falsa. También podemos utilizar el principio de inducción. Ergo, es falsa. La regla es falsa. A ver si nos quitamos este espejismo de la cabeza. Apaciguamiento, concesiones y benevolencia no disminuyen la agresividad nacionalista, la multiplican. Total. ¿Se entiende? El apaciguamiento. Pero vamos, eso no es que yo esté dando una opinión o una interpretación o una especulación. Estoy hablando de la experiencia acumulada durante 35 años. Por tanto, dejémonos ya de decir eso, que es falso, y vamos a la realidad. La realidad es que efectivamente el 21 de diciembre nos jugamos muchísimo. Jugamos muchísimo. Si el 21 de diciembre el pueblo de Cataluña se moviliza y todos los catalanes que han salido a la calle en estas magníficas manifestaciones de más de 1 millón de personas van todos a votar, hay una posibilidad real de que haya un gobierno leal a la Constitución y de gente razonable y racional en la Generalitat. Bien, supongamos que no pasa eso y que queda un Parlamento dividido. Oye, no sabe lo que hay. Se han ganado unas elecciones autonómicas y, por tanto, de plebiscitarias nada. O sea, otro espejismo que hay que quitarles de la cabeza. Si ellos consiguieran otra vez formar un gobierno, sería un gobierno que debería obedecer a la Constitución y a las leyes, y si no lo obedeciera, volverían a Chirona
Y entonces, ver, una pregunta, esto ¿se puede presentar? ha de llevar al ánimo de muchos catalanes de buena fe que han apoyado eso, que es una empresa condenada al fracaso. Una pregunta, Alejo. ¿Se pueden presentar, ya sea Junts pel Sí nuevamente en coalición, ya sea Esquerra por separado, la antigua Convergencia y la CUP, con un punto único en su programa electoral que diga la implementación o el desarrollo de la República porque ya está proclamada? Es igual. ¿Eso la Junta Electoral Central debe aceptarlo, ese programa electoral, o no? El otro día, por ejemplo, Mario Conde en esta mesa decía que eso es un fraude de ley y que no se debería permitir, por ejemplo, ese punto único en un programa electoral. Y al final sí se puede. Yo no tengo claro eso. Vamos. Sí, se puede presentar, pero es que da igual, es inocuo. A ver, eso no cambia que las elecciones son... Claro, o sea, como cuando los partidos políticos prometen que van a crear, que van a generar efectivamente 4.980.000 puestos de empleo. O sea, reconocemos brevemente que quiero desgranar cosas del auto que me parece muy importante y que lo he querido dejar para el final porque es interesante. Lo que nos debemos alejar un poco es de lo que yo llamo la política de los alfileres, como la política en la que los alfileres, lo menos importante es la cabeza. Reconocemos entre todos que en las últimas 2 semanas el independentismo en Cataluña se ha visto de capa caída, disminuyendo en credibilidad, disminuyendo en capacidad de seducción popular, cayendo en el ridículo, en la mofa, en los ridículos que hizo. El independentismo en Cataluña en las últimas 2 semanas ha caído. Estábamos felices. Felices no porque lo hayamos conseguido, sino felices porque ha disminuido. Y podemos conferir que en estos momentos, respetando por supuesto la independencia de la jueza de Lamela y que las sentencias y la descripción de los hechos es impoluta desde nuestro punto de vista político y que los fundamentos de derecho también serán probablemente impolutos, y lo habla un no jurista, pero tenemos un jurista de prestigio en la mesa que nos dice que sí, por supuesto. Pero entendemos que esa caída del independentismo que se ha fraguado durante las 2 últimas semanas con una serie de medidas por las que hemos apostado todos, incluyendo el 155, ha tocado suelo y que ahora comienza una nueva época, un nuevo momento político en el que el independentismo en estos momentos está en la calle haciéndose la víctima y defendiéndose diciendo que son presos políticos, etcétera, etcétera. Entendemos que ha cambiado la situación. Lamento salirme de la política de alfileres, pero yo creo que es más importante. No. La idea es absurda de que no hay que crear más independentistas. Te acabo de demostrar que es una regla falsa. Bueno, pues será una regla falsa, pero hace 15 años solamente el 30% aproximadamente, hablo de memoria, de las familias y de los ciudadanos catalanes eran independentistas. Y ahora tenemos un 47% que votan partidos independentistas. El otro día... Este es un debate que pocas cadenas solo está dado, entre otras cosas. Hay mucha gente que dice, por ejemplo, medios como Intereconomía, periódicos como El Mundo, políticos, algunos como puede ser Rajoy o Vox, son una fábrica de independentistas. Hay otros que dicen que no, que una respuesta laxa y débil del Estado es lo que hace que el independentista se vuelva más y más fuerte. Oye, y en el momento en que le enseñas los dientes, que es la ley, y que la van a cumplir igual que todos, pues ahí es donde puede que empiecen a empequeñecerse. Permíteme que te interrumpa. En la página 3 del ABC de hace 2 años publicó Servidor esa tesis que tú defiendes. La debilidad del Estado es la que genera independentistas. Y en las crisis de los gobiernos, como en la Segunda República, es lo que generó que Companys y otros se vinieran arriba y declararan la República Catalana. Sin duda. Y la crisis del Estado en el siglo XVII ocurrió un tanto de lo mismo. Coño, pues síguete a ti mismo. No, por supuesto. No, por supuesto. Que te sigas a ti mismo de tu... Es que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Es la decisión de la jueza Lamela, defendiendo que ha tomado una decisión correcta desde el punto de vista jurídico, pero discrecional desde el punto de vista de la salida de la prisión incondicional de estos 7 individuos, estas 7 personas, es una decisión discrecional, pero que genera una movilización en el sector independentista. Habrá que verla. Habrá que ver la movilización que a lo mejor ocurre, y no tiene nada que ver con la fortaleza del Estado central. A lo mejor ocurre, y aquí estaremos para contarlo. Atención, el auto, porque es demoledor. El auto, en resumen, se lo dio en 3 palabras. Explica, entre otras cosas, cómo el gobierno trabajaba codo con la ANC y con Òmnium Cultural para romper el Estado desde dentro. Es decir, que ni eufemismo de dejar votar,
ni leches, con perdón. Esto no lo ha dicho evidentemente la jueza Lamela, pero se lo digo yo. Ni dejar votar, ni el derecho a decidir, ni nada. El gobierno de la Generalitat, todos sus consejeros, con la ANC y con Òmnium, conchavados de alguna manera para romper el Estado desde dentro. Esto es en síntesis lo que dice este auto demoledor. Vamos a los hechos. Los hechos, como ya lo pueden ver en sus pantallas, es evidente que se ha recibido la declaración y se ha celebrado la oportuna comparecencia de las personas ahí, Oriol Junqueras y toda una serie de consejeros. Empieza la jueza Lamela. Atención. Más aspectos. Delitos. Evidentemente, dice que los delitos nos encontramos ante unos hechos que revisten, y ahí lo ven claramente, los caracteres de rebelión, delito de sedición y el delito de malversación. Y aquí es donde empieza el relato. Atención, porque no les va a dejar indiferentes lo que dice la jueza Lamela. Dice que tras las elecciones de septiembre del 2015, Junts pel Sí y la CUP hicieron público que su objetivo era lograr la independencia de Cataluña en 18 meses, realizando un referéndum, ojo, sobre esta cuestión y después declarar la independencia. Dice que la finalidad de obtener la independencia, ¿vale?, se elaboró un documento denominado Enfocat, que era la hoja de ruta para alcanzar la independencia de Cataluña, y que este documento se corresponde perfectamente con todos los pasos ejecutados por el gobierno de la Generalitat durante los 2 años, incluida la declaración unilateral de independencia. Prosigue la jueza afirmando que el último recurso, un conflicto democrático de amplio apoyo ciudadano orientado, atención, a generar inestabilidad política y económica para que forzar al Estado a aceptar la negociación de separación o, en su defecto, un referéndum forzado que igualmente les permitiera declarar la República. En este relato añade la jueza: de esta forma los investigados tenían una estrategia organizada y con reparto de papeles, ojo, entre las autoridades gubernamentales, es decir, Junqueras and Company, y las asociaciones independentistas de ANC y Òmnium Cultural. Y en ejecución de ese plan preconcebido se enmarcan los hechos objetos de investigación. Atención, porque la jueza Lamela prosigue, y aquí viene la enjundia. Desde enero del 16 hasta septiembre del 17, tanto el presidente Puigdemont como el vicepresidente Junqueras impulsaron y consiguieron la aprobación de leyes y resoluciones dirigidas a dotar de aparente cobertura normativa al proceso de separación del Estado español. Dice que la actuación a través de los movimientos populares, y aquí viene lo mollar, auspiciada por los anteriores, iba encaminada a crear en la ciudadanía, ojo, un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas y los poderes del Estado para propiciar y justificar la desobediencia de la sociedad a las autoridades, al Estado. Aquí viene el delito de la rebelión. Dice que en ejecución de lo resuelto para la consecución del fin secesionista que guiaba la conducta de todos los querellados, estos se valieron de la población, ojo, se valieron de la población para alentar actos de insurrección pública, de desobediencia y de resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado, ocupando, ejemplos concretos, carreteras, calles, edificios públicos y sometiendo a los agentes de la autoridad a un incesante acoso a los policías y a los guardias civiles. Ya voy concluyendo. Dice que el presidente de la Generalitat, para la celebración de este referéndum ilegal, remitió una carta a los alcaldes de Cataluña pidiéndoles que pusieran a disposición locales municipales para la celebración del referéndum. Y a los alcaldes que desatendieron esta petición, Puigdemont hizo un llamamiento al enfrentamiento de los asistentes con estos alcaldes al decirles, y abro comillas, y esto lo dijo Puigdemont: miradles a los ojos a los alcaldes y que os digan si os dejarán votar o no. Vosotros les pagáis y ellos os tienen que rendir cuentas. Bueno, va prosiguiendo, vamos pasando a algunos artículos. Por ejemplo, me gustaría el punto 11, donde habla de los Mossos de Escuadra, donde dice, entre otras cosas, y aquí hay una cosa muy importante, que la declaración de independencia llevaba anudada la asunción en exclusiva del mando sobre los Mossos de Escuadra, un cuerpo de 17.000 personas armadas con el potencial efecto intimidatorio que los mismos representaban. Y recogía unas declaraciones de Joaquín Forn en las que decía, a preguntas de si podría producirse un enfrentamiento entre Mossos y Policía Nacional, dijo que si hay buena voluntad y se acepta la nueva realidad política, no habrá ninguna colisión entre policías. Esto decía el exconsejero del Interior. Ojo, sobre delitos de malversación,
que todo lo relacionado, decía, la planificación, organización de la convocatoria y celebración del referéndum del 1 de octubre fueron financiados con fondos públicos. Aquí hay un delito claro de malversación. Y ya vamos concluyendo, ya nos vamos a los últimos, donde directamente va, digamos, justificando el porqué de la prisión provisional. Dice: a mayor gravedad de los hechos y de la pena, más intensa cabe presumir la tentación de la huida. Los querellados se enfrentan a penas que pueden alcanzar los 25 años por rebelión, 15 por sedición y 8 por malversación. Y aquí es donde viene el toque de atención directo a Carles Puigdemont. Dice: tampoco puede olvidarse el poder adquisitivo de los querellados que les permite abandonar fácilmente el territorio español. En este punto basta recordar el hecho de que algunos querellados, es decir, Carles Puigdemont, ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que pueden haber incurrido. Carlos Berbel, desde luego este relato de los 2 años y cómo han ido de la mano ANC, Òmnium y todo el gobierno, respondiendo a lo de Carmona, ¿por qué no se ha tratado a cada consejero de una manera individual? Bueno, porque cada consejero, cada semana tenían reuniones de gobierno. Había 5 que eran miembros de ANC y de Òmnium Cultural. Exacto, cada semana se ponían al día de cómo iba esta trama independentista y porque además muchos de ellos eran miembros de ANC y de Òmnium. Tú fíjate, normalmente una cosa por la que hemos peleado en los últimos tiempos era porque los autos y las sentencias se entendieran. En este auto y en la querella que hace la Fiscalía, hay que hacer hincapié en que han hecho un esfuerzo para escribir en román paladino, que todo el mundo lo entienda, para conocer justamente las consecuencias de esto. Yo esta mañana, cuando hemos tenido acceso al auto, el auto estaba circulando por la red a una velocidad que te morías, se estaba multiplicando. Este hecho, este efecto o esta intención del gobierno no, de la juez y sobre todo del Poder Judicial, de que todo el mundo lo entienda y lo comprenda, es algo que no tiene precedentes. Porque todo el mundo lo puede entender. Yo muchas veces, y vuelvo a hacer otra vez la publicidad, entren en Confilegal y descárguenselo. Y léanlo. Porque es que es muy fácil. Yo me lo he descargado de ahí. Es que es muy fácil. Es que lees los dos autos y dices, lo entiendo. Y entiendo que aquí ha habido una conspiración en toda regla para romper España. Ni más ni menos. Y ha sido ilegal. Hay una cosa que tengo que hacer hincapié sobre lo que tú has dicho antes, Jorge, sobre por qué no se prohíben estos partidos. En Alemania, los partidos que van contra la Constitución están prohibidos. En Francia, los partidos monárquicos y los partidos... en Francia e Italia, los partidos monárquicos están prohibidos. Aquí en España permitimos que existan estos partidos siempre y cuando jueguen con las reglas de juego. Es decir, pero es evidente que no lo hacen. Claro. Entonces, por eso digo, es entrar en contradicción. Claro, es que te lleva a un punto en el cual dices, bueno, entonces, ¿lo podía legalizar? Bueno, juristas tiene Iglesia. Esto es el auto, demoledor. Lo pueden descargar, ya les digo, en Confilegal. Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, esta tarde, en primer lugar, lo que ha permitido, lo que ha hecho ella por instrucción, por orden de ella misma, desplegar la siguiente pancarta en la fachada del edificio del Ayuntamiento en Barcelona, en la plaza de San Jaime, de Sant Jaume. Ojo lo que dice la pancarta, que lo pueden entender. Llibertat presus politics. Esta es la fachada del ayuntamiento y esta es la pancarta que en estos momentos está luciendo, que yo no sé si esto de alguna manera se puede recurrir o no, pero que desde un ayuntamiento se ponga ese tipo de pancartas. Hombre, lo que sí que se puede recurrir ya nada más verlo es que no hay ninguna de las banderas oficiales. No, bueno, eso es arriba de todo, están arriba de todo. No en el balcón, esto la colgan en un balcón, pero sí que arriba de todo. Sí que de momento la española sigue luciendo. Es un error de impresión. Es un error de impresión, porque realmente la pobre mujer quería poner llibertat politics presus. Sí, claro. Se le ha ido. Un error muy intencional. No, es que es disléxica, ¿no? Bueno. Y ojo lo que ha dicho, porque lo ha verbalizado, palabras durísimas contra la prisión preventiva de los miembros del exgobierno de Cataluña. Vean lo que dice la alcaldesa de Cataluña, la dureza con la que se ha dirigido, de Barcelona, perdón, la dureza con la que se ha dirigido a la jueza en este caso. Exijo al gobierno de Mariano Rajoy que dé los pasos necesarios para detener esta espiral represiva, para instar la inmediata puesta en libertad del vicepresidente Junqueras y los 8 consellers encarcelados. Y estamos sin duda ante un gravísimo error político que nos aleja de la solución y nos lanza por la pendiente resbaladiza del autoritarismo. El peor ataque que ha recibido el autogobierno catalán en democracia. Pero que nadie se confunda.
No se trata solo de un ataque contra las instituciones catalanas, sino de un ataque contra los mismos fundamentos democráticos del Estado español. Aquellos que afirman defender la Constitución son los que hoy más la debilitan, socavando la separación de poderes. Dirijo a la ciudadanía para expresar mi rechazo a los encarcelamientos y mi firme compromiso en la defensa de las instituciones catalanas. La relación entre Cataluña y España hay que resolverla con las urnas, no con la prisión. Me dirijo especialmente a la ciudadanía catalana, a las entidades, a los partidos y a las administraciones locales para que nos unamos sin fisuras en exigir la libertad de las personas hoy en prisión, la amnistía y para frenar la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Bueno, esto decía Ada Colau, que por la mañana, ojo, decía y reconocía el gobierno de Carles Puigdemont como el gobierno legítimo de Cataluña a día de hoy. Casi una semana después de que haya entrado en vigencia el artículo 155, casi una semana después de que Puigdemont, o 5 días después, haya huido, le sigue considerando como el gobierno legítimo. ¿Qué quiere decir? ¿Que el 155 es ilegítimo? ¿Es ilegal de alguna manera? Bueno, yo creo que ya nos sorprende las palabras de Colau, de Jordi. Sí, no, brevemente. Es que Ada Colau expresa la posición no únicamente personal, fruto de su ignorancia, sino también la de Podemos en general. Es decir, es que cuando ella habla del autoritarismo, una persona que le está pidiendo al presidente del Ejecutivo que interceda en el Poder Judicial para evitar una resolución judicial, es que es que han suspendido primero de democracia. No. Es que su democracia no existe, es que su visión de una democracia es Venezuela, y no quiero ponerlo como de la típica excusa, es que es verdad, su modelo de Estado, entre comillas, democrático, es un modelo donde un presidente de una república puede interferir directamente en el Poder Judicial. Es decir, el modelo que habían planteado en las famosas leyes de transitoriedad está expresado. Es decir, que el Ejecutivo controla directamente el Poder Judicial. Y esta señora y Podemos, Echenique, Errejón, Pablo Iglesias, Carmena y tutti quanti, tiene que darse cuenta de que justamente la fortaleza de un Estado democrático, la fortaleza de una verdadera democracia, está en la separación, en la independencia de los poderes. Y que un presidente del gobierno no puede amnistiar a un señor que está en un proceso judicial. No puede, ni debe. Y aunque pudiera, que no puede indultar. Pues hasta que no haya sentencia firme no puede indultar. Es decir, no hay mecanismo que pueda... Ha dicho amnistía, claro, no sabe lo que dice. Sí, pero es igual, porque ellos en el fondo lo que están haciendo es, primero, empezando la campaña electoral, segundo, utilizando eslóganes que van a utilizar, que es amnistía. Ya ha dicho esta mañana el señor Domènech, que el señor Domènech ya ha dicho que le iba a poner, que quería que hubiese una conjunción electoral donde tuviese 2 puntos, uno de los cuales fuera la amnistía y otra la libertad. Pero vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿La amnistía? No, mire, oiga, repito, estamos en una democracia. Ustedes confunden la democracia con el autoritarismo. El autoritarismo es lo que ustedes proponen y la fortaleza de una democracia es no hacerles caso. Es más, que no les voten. Ada Colau, pues lo que está haciendo, primero, repito, es evidenciar su falta de conocimiento básico de la democracia y funcionamiento, y después está haciendo algo que es horrible, que es poniendo una institución que tiene que representar a todos los ciudadanos de Barcelona al servicio de una parte. Y además de una parte que, como dice el auto, lo que quería hacer era dinamitar el Estado de Derecho, el Estatuto y la Constitución. Pero como sabemos, en el fondo, Ada Colau, Pablo Iglesias, Echenique, es decir, Podemos y sus ectoplasmas territoriales, en el fondo, lo que quieren aprovechar es estar dentro de las instituciones democráticas para dinamitar la democracia liberal. Porque ni las libertades ni los derechos les gustan. Creen que los políticos pueden hacer lo que les dé la gana. Creen que los políticos pueden movilizar a centenares de miles de personas y con eso romper y violar las leyes. Pues mire, no. Por suerte, a pesar de que podemos tener ciertas dudas acerca de la oportunidad o no, pero eso es una lectura que podemos hacer como opinadores, políticos, pero es una opinión. Lo que no podemos decirle es a un poder ejecutivo o legislativo que paralice un proceso judicial, ¿no? Venga, primero de democracia. Jorge Antonio Miguel, brevemente, que tenemos que hacer una última. No os puede sorprender, es el partido financiado por Venezuela, es el partido financiado por Irán, es el partido totalitario de la extrema izquierda española. Yo, para que veas por dónde va la línea de los de Podemos, esta tarde he puesto un tuit que ponía: qué suerte estar en Madrid hoy para vivir en directo esta buena noticia que nos ha dado la juez Lamela. La respuesta del señor Aligi Molina, concejal de Podemos, Ayuntamiento de Palma, ha sido... que además están completamente idos, pues como están dolidos por esto, la misma alegría que te da ver a los corruptos robando a manos llenas impunemente, miserable. Esta es la respuesta
del concejal de Podemos del Ayuntamiento de Palma, perfectamente en la línea de Ada Colau y de todos los podemitas. O sea, ellos están en esta línea y van a seguir ahí, ¿eh? O sea, está claro cuál es su posición. Antonio Miguel. Bueno, yo creo, señores, la carrera ha empezado. La carrera electoral ha empezado, podemos seguir discutiendo sobre la idoneidad y el bien hacer del auto de la jueza Lamela, que será impoluto de la descripción de los hechos y los fundamentos de derecho, pero la carrera ha empezado y ahí tenéis a Ada Colau diciendo evidentemente... En castellano. En castellano, por supuesto, en español. Diciendo, desde luego, barbaridades, como decir, por ejemplo, una espiral represiva, como si el ministro de Interior tuviera algo que ver con un auto judicial. Por supuesto, si en eso estamos todos de acuerdo, pero la campaña ha empezado. Entonces, como la campaña ha empezado, esta señora, que tiene 176.000 votos, lo que hace es que si imaginémonos que esos 176.000, de lo que se llaman los comunes, estaban en un sitio, ahora están en el otro sitio. Entonces, yo desde luego, yo no digo que la señora Lamela tuviera que tomar una decisión en función de la situación política, pero vuelvo a repetir lo mismo que llevo diciendo toda la noche, impoluto el auto, pero con graves consecuencias políticas, entre ellos la señora Colau y muchos de los comunes que van a derivar al lado donde van a derivar, que es lo que está ocurriendo ya. No es que ocurra, es que es el análisis empírico que tú defendías, Alejo, es el análisis empírico, es decir, que con Colau, que no es independentista, o que no era independentista. Desde luego, ella dijo que votó, en el 2014 dijo que votó sí a la primera pregunta y sí a la segunda. Ojo, tenemos que hacer una brevísima pausa de publicidad. La última, tenemos las portadas, atención, de la prensa de Cataluña, de mañana. No se la pierdan, cómo son y cómo interpretan lo que hoy ha ocurrido, porque yo no sé si estamos en campaña o no, que es evidente que sí, pero desde luego el relato no se puede permitir que gane el suyo, porque desde luego es una interpretación kafkiana, una vez más. Publicidad y estamos de vuelta. Es el régimen. Más quieres decir, ¿no? Venga, vamos a las portadas y hacemos ya las últimas reflexiones. Lo prometido es deuda, que es lo que les había dicho al respecto. Algunas de las portadas de los periódicos catalanes. Comenzamos por esta primera que van a ver, del periódico de Cataluña, encarcelados, es lo que dice el periódico de Cataluña, y nos trae una fotografía de diversos líderes o de diversos digamos, miembros del gobierno de Cataluña. Les voy a decir exactamente qué es lo que dice la letra pequeña para que sepan ustedes exactamente. La jueza envía a prisión a Junqueras y a 7 consellers cesados, pero Vila podrá salir con fianza. El líder de Esquerra defiende que cada partido elija la mejor fórmula para concurrir a las urnas. Y abajo el mensaje de Puigdemont. Puigdemont en Bruselas es un golpe a las elecciones del 21 de diciembre. Pasamos de periódico, el diario Ara, otro que desde luego... ¿Qué volan aquesta gent? ¿Qué quiere esta gente? El vicepresidente y 7 consejeros del gobierno encarcelados. Y arriba, proceso soberanista, y abajo el editorial, una vergüenza, una venganza, una injusticia. Titula el periódico Ara. Vamos al Punt Avui, otro de los periódicos que tiene una doble portada. Esta es una de ellas y también tiene otra donde habla de libertad presos políticos. Y aquí ven la fotografía de Cataluña Llibertat con diversas instantáneas, y esta es donde tiene la letra con los nombres de los 7 consejeros encarcelados y libertad presos políticos. Venga, últimas reflexiones. Alejo pedía la palabra y Julio también. No, simplemente sobre lo de Colau. Vamos a ver, Colau lo único que ha hecho con lo de hoy es quitarse la careta de manera rotunda. O sea, se ha quitado la careta, ha dejado la ambigüedad y está claro que está del lado de los golpistas. Es tacticismo. O sea, Colau está del lado de los golpistas. Y hay que decir que de los votantes de la señora Colau, de las municipales, hay bastante votante que no es independentista. Por tanto, esa toma de partido tan descarada del lado del golpismo separatista, yo no tengo nada claro que le vaya a beneficiar electoralmente a la señora Colau. Bueno, no sé qué yo qué decirte a ese respecto. Quiero decir,
yo creo que lo que no les estaba beneficiando a ellos hasta este momento era esta equidistancia en la que estaban jugando, sobre todo ella, al ni contigo ni sin ti, ni DUI, ni declaración de independencia, ni tal, ni no sé qué. Yo me muevo con las dos bandas. Yo creo que efectivamente ahí sí que han perdido a esa parte de ese votante no independentista, ya lo perdieron por esos movimientos, no les gustó y ya se fueron a buscar, o ya se habrán ido a buscar refugio en otro lado. Entonces ha dicho, bueno, pues de perdidos al río, lo que voy a hacer va a ser consolidar esta parte de votante que sí que me queda, y hace un viraje ya completamente claro hacia la vía por la que has. Bueno, pero por lo menos fija lo que tiene para no quedarse con nada. Al final, si vemos esto y vemos las reacciones que han tenido también Pablo Iglesias y que ha tenido Íñigo Errejón y demás, los tweets que han estado lanzando con el tema de los presos políticos y que se encarcele a la oposición y este tipo de cosas, es la línea por la que se va a estar moviendo la facción de En Comú Podem o Catalunya Sí que es Pot, o como quieran llamarse, de cara al tema de las elecciones, porque no olvidemos que tienen también una bomba de relojería metida dentro con la sección de Dante Facchini y la gente que la apoya y toda la situación que tiene. Hay una cosa compleja. Que combatir, que es lo de presos políticos. En España solo ha habido terroristas y ahora hay golpistas, pero no hay presos políticos en prisión. No los hay. Hay políticos presos. No hay tiempo para más. Carlos Berbel, ha sido un placer tener esta noche y poner un poco de luz a temas. Yo haría una cosa. Yo introduciría un corto curso de lo que es el Estado de Derecho en este país, porque me parece que los políticos que estoy viendo, o sea, no saben lo que es la división de poderes, no lo saben. No. Y dicen unas burradas. Sí que Carlos, lo saben. Estaba leyendo ahora una carta que ha escrito póstuma, de alguna manera, Oriol Junqueras en el periódico Ahora. Desde la cárcel. Póstuma carcelaria, entiéndanme. O sea, es evidente que no. Lo he hecho con ese sentido y es evidente que no saben lo que es el Estado. Es victimista y evidentemente aprovecha para atizar al Partido Socialista de Cataluña, y es una carta también que, si se le entre líneas, es claramente Pero por eso han llegado hasta aquí, Pero es que por eso han llegado hasta aquí. O sea, su ignorancia y su impunidad, hay una mezcla de ignorancia e impunidad. Sin esos mimbres no llegan hasta aquí. O sea, es imposible que alguien llegue hasta aquí si no vive en parte engañado acerca o del imperio de la ley o de su impunidad. Bueno, Berbel, muchísimas gracias y muy buenas noches. Jorge Campos. Buenas noches. Buen viaje de vuelta. Y viva España, gracias. Claro que sí. Jordi Cañas, gracias. Buenas noches, Buenas noches, buen viaje de vuelta igualmente. Julio Denar, placer. Alejo Vidal Cuadras. Buenas noches. Y buena suerte. Antonio Miguel Carmona. Es la primera vez que en una tertulia estoy deseando no tener razón en lo que he dicho y que tengáis vosotros razón. Sí, porque en el resto desean no tenerla. O sea, siempre desea tenerla. Muchos no es que desee tenerla, es que o me quita la razón la historia o me la desmiente. Pero desde luego, en este caso, yo creo que ha sido un error, un inmenso error, como decía el clásico. Bueno, tiempo de irnos, pero antes, permítame, pasan 2 minutos de medianoche y hoy es un día muy especial para todos nosotros y sobre todo para la directora de realización de este programa, Beatriz Fajardo, porque hoy cumpleaños. Por respeto no voy a decir cuántos, pero sí que quiero en nombre del equipo felicitarle, mandarle un fortísimo abrazo a una persona que está siempre detrás de las cámaras, que su lema, yo creo, profesionalmente y personalmente, es hacer la vida de los demás fáciles. Y no es un decir, siempre viene con una sonrisa, cosa que en los momentos más agobiantes siempre se agradece el que venga una persona para solucionar los problemas y siempre con una sonrisa. Es una profesional, además, como la copa de un pino, por su entrega y el ejemplo que da a los demás. Ya les digo, es la directora de orquesta, no se luce. Bueno, sí, ha hecho sus pinitos en cámara, hace algunas de las cosas que vendemos aquí en el Catalagua, ha sido, desde luego, una de las imágenes visibles del programa Gracias por Nada. Y ya les digo, como siempre, en Intereconomía somos muy pocos, pero gracias al talento de muchos, como es, o de esos pocos, como es, entre otros, Bea Fajardo, que encabeza el equipo técnico y que hace todo fácil, desde luego hace que estemos donde estemos luchando. Así que, Bea, muchísimas felicidades y gracias por ser como eres. Señores, no hay tiempo para más. Mañana volvemos con un especial informativo a las 10 de la noche, recapitulando todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Gracias por su confianza y hasta mañana.